Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 251. Saludos, supervisor. La imagen holográfica de Rita apareció en la oficina de Otto y ella hizo una respetuosa reverencia. Rita Rosueise, lista para el servicio. Este era un privilegio único de Rita. Siempre se presentaba como un holograma cuando se comunicaba con Otto. A decir verdad, ella no había recibido ninguna orden directa de él antes de esto, y su nombramiento como comandante de campo apenas se acababa de oficializar. Todavía no había nada que reportar, pero lo dijo de todos modos. En parte, por el lugar que cada uno ocupaba, y en parte porque sabía que Otto tendría preguntas, así que decidió tomar la iniciativa. Mientras se inclinaba, su mirada recorrió el lugar por inercia. Otto estaba sentado en su lujoso trono, con el ceño fruncido y pensativo. Abajo, en una pose respetuosa, estaba Amber, que asintió en silencio a Rita. Con este gesto, le hacía saber que había notificado a Otto de su llamada. Rita le devolvió el gesto en agradecimiento. Todo parecía normal, salvo por un detalle inesperado. Yuno estaba parada detrás de Otto, mirándolo con una expresión poco amigable, aunque no del todo hostil. Debe ser por eso que el supervisor parece tan preocupado, pensó Rita, intrigada. ¿Qué hace ella aquí? Pero esos asuntos no eran de su incumbencia. Descartó la idea y asintió cortésmente hacia Yuno. Yuno apartó rápidamente la mirada, sintiéndose un poco avergonzada, como si la hubieran pillado en un mal momento. Ella había forzado a Otto a aceptar su presencia allí. Rita, me alegra verte sana y salva, dijo Otto, aliviado de que la mirada vigilante de Yuno se hubiera desviado. La chica era tercamente insistente, como si tuviera miedo de que él desapareciera en el momento en que dejara de mirarlo. Había intentado razonar con ella, pero no hubo caso. Recurrir a la fuerza le parecía innecesario y mal, como si estuviera acosando a una niña. Era una situación incómoda. Había decidido esperar. Cuando Durandal terminara su entrenamiento de simulación, podría llevarse a Yuno, poniendo fin a esta farsa y cumpliendo su promesa. Así que había estado atrapado en esta tensa situación hasta la oportuna llamada de Rita. Amber ya me ha puesto al tanto de la situación, continuó Otto, con un tono de aprobación. Estabas en una misión cercana cuando ocurrió la erupción. Es digno de elogio que hayas tomado la iniciativa de unirte a la batalla sin esperar órdenes. Realmente eres una de mis alumnas más valiosas. Otto se atribuyó sutilmente un poco de crédito para sí mismo, y luego subió el tono de su voz. Tu dedicación y coraje enorgullecerán a todo Schicksal. Me halaga, supervisor, respondió Rita con modestia. Simplemente hice lo que se esperaba de mí. Ciertamente, ¿cómo está la situación en el área afectada? Otto sonrió levemente y fue directo al grano. Nuestros técnicos han estado monitoreando los niveles de energía. Las lecturas de energía Onkai están disminuyendo rápidamente y no hay señales de una entidad de nivel Earthshare. ¡Qué erupción tan anticlimática! Sonaba casi decepcionado. La situación todavía está lejos de ser ideal, suspiró Rita, echando un vistazo a las valquirias que seguían luchando. Se recompuso y continuó. La erupción fue repentina y devastadora. La cifra de muertes estimada es de millones. El número de infectados aún es desconocido. Varios escuadrones de valquirias locales han sido aniquilados, y los escuadrones que sobrevivieron han sufrido numerosas bajas. Los fríos y duros números le oprimieron el corazón. Este desastre es casi tan grave como las erupciones 2 y 3. A pesar de su naturaleza enigmática y su eficiencia implacable en la batalla, en el fondo seguía siendo una valquiria, y le dolían las vidas perdidas. He enviado refuerzos a Filipinas. Estarán bajo tu mando. La comunicación se está restableciendo. Se reportarán contigo en breve, dijo Otto, aparentemente impasible ante la tragedia a la distancia. Estaba más interesado en otra cosa. Amber me informó que varios miembros de alto rango de Anti-Entropy han desaparecido y que tú estabas investigando. Dijo que encontraste algunas pistas en Singapur y que las estabas siguiendo hasta la erupción. ¿Cómo está progresando esa investigación? Hizo una pausa, sus agudos ojos verdes fijos en Rita, y luego continuó antes de que ella pudiera responder. Quiero saber si hay una conexión entre el personal desaparecido de Anti-Entropy y esta erupción en Filipinas. Después de todo, esta erupción fue inusual. Apareció de repente y se está desvaneciendo con la misma rapidez. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Como una presa que se derrumba, liberando años de agua acumulada, inundando la tierra y a su gente desprevenida. Pero no hubo una lluvia torrencial río arriba. Así que, naturalmente, la inundación llegó y se fue rápidamente. Su tono se volvió más frío.
Una erupción de esta escala, con un número de muertes tan alto, es extremadamente rara en la historia humana, sin embargo, no produjo un Roscher. ¿No te parece extraño? Sospechaba que Anti-Entropy se estaba saliendo de control. Han sido perdonados una vez y, sin embargo, no muestran gratitud ni mesura. Todavía están tramando en las sombras. Él sonrió con desdén. Tal vez era hora de recordarles su lugar. Hombre extraño, murmuró Yuno, mirándolo de nuevo. Su desconfianza se intensificó. Sí, supervisor, respondió Rita, suspirando para sus adentros. Desafortunadamente, la erupción interrumpió mi investigación. No he descubierto mucho, pero creo que hay una conexión entre este incidente y Anti-Entropy. Recordó su enfrentamiento con Lin Wei en Singapur, la llamada del doctor de Anti-Entropy y la reacción de Lin Wei, que no fue de sorpresa, sino de rabia instantánea. Como si lo hubiera esperado, una transgresión predecible e imperdonable. Ella era demasiado perceptiva para pasar por alto la diferencia, sutil pero significativa. Le contó los eventos a Otto, omitiendo cualquier mención a Fua, y luego agregó. Si no hubiera sido por la ayuda del señor Lin Wei, no habría llegado a Manila a tiempo para salvar al Loto de Nieve. Tampoco habría podido contactar a los escuadrones de valquirias dispersos y organizar una defensa unificada. Ella negó con la cabeza. La contribución del señor Lin Wei a la situación actual es inconmensurable. Aunque sus acciones parecían menores, habían sido cruciales, cambiando sutilmente el rumbo de la batalla. A pesar de su breve alianza y su respeto por sus habilidades, ella no le ocultaría nada a Otto. No solo por sus lealtades en conflicto, sino también porque sabía que incluso el informe más cuidadosamente elaborado, omitiendo la participación de Lin Wei, levantaría las sospechas de Otto. ¿Cómo había llegado a la zona del desastre tan rápidamente sin un medio de transporte adecuado? Su traje de combate Gotsbane de cuarta generación era el único de la serie sin capacidades de vuelo. ¿Y cómo había logrado contactar a los escuadrones de valquirias dispersos en medio de la interrupción Onca y organizar una defensa coordinada? Además, otros miembros del Loto de Nieve habían presenciado la llegada de Lin Wei. Lo recordarían. ¿Qué pasaría si sus informes contradijeran el de ella? Siendo honesta, podría omitir sutilmente ciertos detalles, como la conexión de Lin Wei con Fua. Pero si Otto descubría su engaño, él perseguiría la verdad sin descanso, exigiendo cada detalle, hasta que descubriera incluso más de lo que ella pretendía ocultar. Ella no correría ese riesgo. Lin Wei, murmuró Otto. El nombre le era familiar, pero no podía recordarlo del todo. ¿Dónde he oído ese nombre antes? Si no hubiera sido por mi investigación sobre la segunda llave divina, que me llevó a revisar los archivos de Schixal, no habría sabido de él, continuó Rita, manteniendo su explicación concisa. La investigación de la señorita Amber reveló que el personal desaparecido de Anti-Entropy había contactado a alguien en Singapur. Fui enviada a investigar esa pista. Continúa, dijo Otto, todavía absorto en sus pensamientos. Sí, supervisor. Rita continuó. Mi investigación reveló que el señor Lin Wei llegó a Singapur hace unos meses y ha estado viviendo allí desde entonces. El punto clave es que la fuente de los fondos para su residencia parece estar vinculada a Anti-Entropy. Ella negó con la cabeza. Desafortunadamente, la erupción interrumpió mi investigación antes de que pudiera profundizar. Me disculpo por mi escaso progreso. No, lo hiciste bien, Rita. Otto levantó la vista, con una expresión seria. Asignaré a alguien más para que continúe la investigación. Por ahora, concéntrate en la situación de Onkai. Sí, supervisor. Rita hizo una reverencia. Si no hay nada más, debo volver a mis deberes. Al no ver ninguna objeción, terminó la llamada. Ella se detuvo, pensando en su siguiente movimiento. Después de un momento de reflexión, contactó a los otros escuadrones de valquirias, informándoles sobre la llegada de los refuerzos e instándolos a evitar riesgos innecesarios. Luego, contactó casualmente a Hel, informándole que la comunicación se había restablecido y dándole instrucciones de mantener su posición y esperar a la fuerza principal. Ella sonrió con ironía. ¿Eso se consideraba como darle un aviso? Era todo lo que podía hacer. Con suerte, él lo entendería. Tomó su guadaña y regresó al campo de batalla. Mientras tanto, de vuelta en el cuartel general de Schixal. Lin Wei G. Otto cerró los ojos, buscando en su memoria, con la mente acelerada. Después de un largo silencio, abrió los ojos y se dirigió a Amber con voz tranquila. Recupera el informe de misión de Fua de hace un año. Necesito revisarlo. Con cuidado. Capítulo 252. Como desee, supervisor.
Aunque sorprendida por la inesperada solicitud, Amber inmediatamente comenzó a ejecutar la orden. La luz atravesó su visor mientras buscaba rápidamente en la base de datos. Desde 2014, FUA solo ha presentado un informe escrito, que contiene datos de análisis de muestras de sangre. ¿Es ese el informe que necesita, supervisor? Sí, ese es, respondió Otto, con una expresión aún pensativa. Además, recupera el archivo del individuo llamado Lin Wei que difundió esos rumores falsos en línea antes de la erupción de Nagasora el año pasado. Hizo una pausa, una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Tengo curiosidad por ver qué tipo de pez es lo suficientemente audaz como para jugar esos juegos justo bajo mis narices. ¡Qué audacia! Amber, siempre la asistente eficiente, localizó de inmediato el archivo olvidado, casi descartado como irrelevante, y lo envió, junto con el informe de la muestra de sangre de FUA, a la impresora. La impresora zumbó, escupiendo algunas hojas de papel. Amber las recogió, las acomodó cuidadosamente y se las entregó a Otto. Aquí tiene, supervisor. Gracias. Otto tomó los papeles, hojeándolos, los recuerdos de su lectura anterior resurgieron. Su mirada se detuvo en la entrada de resistencia Honkai. 0. Qué irónico. Miró el otro documento, un resumen de la vida de una persona común, que abarcaba 2 décadas, condensado en unas pocas hojas delgadas. Tan insignificante como el papel mismo. Se burló, colocando los documentos en su escritorio, sujetándolos casualmente con una mano, y luego emitió otra orden. Informa al Departamento de Inteligencia que compile una lista de todos los individuos llamados Lin Wei en Singapur. Quiero revisar los datos personalmente. Sí, supervisor. ¿Algo más? Otto lo consideró y luego negó con la cabeza. Eso es todo por ahora. Entendido. Amber se retiró, una vez más llevando a cabo la voluntad del supervisor. Un rato después, regresó, llevando una gruesa pila de archivos, y los colocó cuidadosamente en el escritorio de Otto. Hemos identificado a 147 individuos llamados Lin Wei en Singapur. 91 hombres y 56 mujeres. Categorizados por edad, Y. Una asistente verdaderamente eficiente. Buen trabajo. Otto ignoró la mayoría de los archivos y se centró en la pila etiquetada como hombres jóvenes adultos. Amber se quedó en silencio, esperando más instrucciones. Juno, fiel a su palabra, se mantuvo callada, observando a Otto intensamente. ¿Qué está haciendo? ¿Ignorando la erupción de Honkai para centrarse en un nombre? Se preguntó. Sabía que él no le respondería, así que no se molestó en preguntar. Otto trabajó en silencio, hojeando los archivos, el único sonido en la vasta oficina era el crujido del papel. Trabajó rápidamente, apenas echando un vistazo a cada archivo antes de pasar al siguiente, como si buscara un detalle específico y fácilmente identificable. De repente, el crujido se detuvo. Sostenía una página aparentemente común, con los ojos entrecerrados, concentrándose en la foto de identificación. Tomó el archivo descartado de antes, lo colocó al lado del actual y comparó las 2 fotos una al lado de la otra. ¿2 personas tan parecidas? Murmuró, con la voz fría y sin humor. Las 2 fotos, aunque los sujetos tenían diferentes expresiones y auras, compartían rasgos faciales casi idénticos. Uno se veía delgado y nervioso, con una sonrisa rígida y forzada. El otro, igualmente delgado, tenía rasgos más afilados, su expresión era más segura, una sonrisa astuta se dibujaba en sus labios, sus ojos parecían encontrarse con la mirada de Otto, haciéndolo fruncir el ceño. ¡Qué sonrisa tan irritante!, pensó. Si se hubiera encontrado con estos 2 individuos por separado, es posible que no los hubiera reconocido como la misma persona. Pero ahora, buscando activamente similitudes, los rasgos faciales idénticos eran innegables. ¿Gemelos? Imposible. Se burló. ¿Quién le daría a los gemelos el mismo nombre? Y uno era de ascendencia china, mientras que el otro era chino-estadounidense. Examinó los archivos y luego se rió, su voz teñida de admiración. Impresionante. Lo habían engañado por completo durante todo un año. Si no hubiera sido por el incidente con Anti-Entropy, ni él ni Rita habrían notado la anomalía. Un Lin Wei había aparecido en St. Freya en marzo de 2014. El otro había surgido en Singapur en marzo de 2015. ¡Qué coincidencia! Un año completo sin rastro. Desapareció para evitar ser detectado y luego reapareció con una nueva identidad. En cuanto a mantener el mismo nombre, no era del todo irrazonable. Había cientos de personas llamadas Lin Wei en cualquier ciudad. No era un nombre particularmente inusual. Pero tales detalles ya no importaban, porque, debo decir que estoy impresionado.
Miró fijamente la cara sonriente en la foto, una sonrisa similar se dibujaba en sus propios labios. ¿No estás de acuerdo, Welp? Ahora estaba seguro. Este Lin Wei era Welps. Eso lo explicaba todo. La imposible resistencia Honkai. Cero, solo alcanzable a través del poder del Erscher de la razón. Los estrechos lazos con anti-entropy, la ira específica hacia sus acciones. La disposición a cooperar con sus enemigos después de la erupción de Honkai. Y solo Welt habría hecho algo tan tonto antes de la erupción de Nagasora. Pero si Welt estaba allí, ¿por qué no detuvo a Cocolia? No podía entenderlo. ¿Era demasiado débil para controlar a sus propios subordinados? Anti-Entropy era un desastre tan desorganizado. En cuanto a la apariencia de Lin Wei, que era completamente diferente a la del Welt que él recordaba, eso se explicaba fácilmente. El segundo Erscher de la razón solo había revelado su verdadera forma después de la segunda erupción. Antes de eso, había usado la identidad de Walter Joyce. Y después de la segunda erupción, Welt prácticamente se había desvanecido. Si no hubiera sido por un breve avistamiento en 2005, Otto habría asumido que estaba muerto. Es como una cucaracha. Imposible de matar. Se burló. Welt había desaparecido de nuevo después de eso, su paradero era desconocido. Con la capacidad del Erscher de la razón para remodelar su cuerpo a nivel celular, era prácticamente imposible de rastrear. ¿Por qué apareció en St. Freya? ¿Cuál era su objetivo? Resolver un misterio solo conducía a más preguntas. ¿Y por qué desapareció de nuevo después? ¿Logró su objetivo? Si él no hubiera notado la anomalía y enviado a Furua a investigar, se habría quedado Welt simplemente escondido cerca de St. Freya. A menos que, se acarició la barbilla, su mano se cerró lentamente en un puño. A menos que encontrarse con Furua fuera su objetivo. Eso tenía perfecto sentido. Welt podría haber aprendido sobre el pasado de Furua, su conexión con el Erscher de la corrupción, de alguna ruina antigua, y usar ese conocimiento para manipularla. Yo habría hecho lo mismo, pensó. ¿Qué le prometió Furua? Cualquier cosa que involucrara a K-423 era motivo de preocupación. En el peor de los casos aún se podía confiar en Furua. Descartó la idea de inmediato, negando con la cabeza. No, Furua nunca rompería una promesa. La conozco demasiado bien. Pero ser incapaz de traicionar no significaba que no pudiera ser manipulada. Él lo sabía muy bien. Esto era problemático. No le importaba la interferencia menor de anti-entropy con St. Freya. Incluso lo alentaba. Un enemigo común ayudaba a fomentar la unidad dentro del grupo de prueba. Pero había dos condiciones. Tenía que estar bajo su control, asegurando que siguiera siendo inofensivo, y Furua no podía ser comprometida. Ella estaba allí para guiar los eventos, asegurando que se desarrollaran de acuerdo con su plan. Ahora, ambas condiciones estaban en riesgo. Esto podría arruinarlo todo. Estaba empezando a entrar en pánico. Detrás de él, Juno lo observaba en silencio, viendo sus cambios de humor. El silencio, la emoción, la creciente ansiedad. Ella frunció el ceño y dio un paso atrás. Pero Otto no se dio cuenta, perdido en sus pensamientos. ¿Se pueda o no confiar en Fua? No debo hacer movimientos precipitados, razonó, organizando sus pensamientos. Sea cual sea la respuesta, si capturo a este Lin Wei, todo quedará claro. Había tomado una decisión, pero ¿quién llevaría a cabo esta tarea? ¿Rita? Ella estaba en Manila con Lin Wei, en una posición perfecta. Pero después de un momento de consideración, descartó la idea. Si realmente es el primer Erscher, esto requiere una certeza absoluta. Rita es demasiado arriesgada. Él no dudó. Levantó la vista y se dirigió a Amber. Informa a Durandal que su entrenamiento de simulación queda suspendido. Hay un asunto más urgente que requiere su atención. Si el experimento mismo estaba comprometido, la simulación no tenía sentido. Amber hizo una reverencia y se fue para transmitir el mensaje. Los ojos de Juno se iluminaron ante la orden de Otto, luego frunció el ceño y se formó una sospecha en su mente. ¿Entonces podría ser suspendido? Había asumido que Durandal estaba en una misión crucial, por eso había estado esperando pacientemente. No podía entender por qué Otto había permanecido inactivo durante la erupción de Honkai, pero ahora estaba movilizando a Durandal para encontrar a una sola persona. ¿Cuáles eran sus prioridades? Sus instintos sobre él habían sido correctos. Otto se rió torpemente ante su pregunta incisiva, pero antes de que pudiera ofrecer una excusa, llegó Durandal. Supervisor, me llamó. Siempre eficiente, había dejado todo en cuanto recibió la orden. Necesito que recuperes a alguien.
Otto le entregó el archivo, con la intención de darle un breve resumen de la misión. Todo lo que tienes que hacer es... Fue interrumpido de nuevo. ¿Es este el señor Ekun? Durandal miró la foto, sorprendida. ¿Todavía está vivo? Capítulo 253. ¿Este es el señor Ekun? Durandal reconoció al hombre en la foto de inmediato. ¿Todavía está vivo? ¿Ekun? Otto se sobresaltó. Otro desarrollo inesperado. ¿Lo localizó, supervisor? ¿Está atrapado en algún lugar peligroso? Durandal hizo una suposición razonable. Partiré de inmediato. Se giró para irse, siempre la valquiria decidida. Juno abrió la boca para hablar, pero Otto detuvo a Durandal primero. Espera, Durandal. ¿Hay algo más, supervisor? Ella se dio la vuelta, desconcertada. El tiempo es esencial. Solo envíe las coordenadas de la misión a mi terminal. Si hay algo más, también puede enviarlo. Decirle dónde estaba el enemigo, no quién era. Ese era el estilo de Durandal, eficiente y decidida. Al ver que las cosas volvían a la normalidad, Juno calmó su corazón inquieto y esperó pacientemente. Sí, Bianca. Tengo algunas preguntas para ti. La sonrisa de Otto era tranquila, su voz suave. ¿Dijiste Ekun? Las sorpresas seguían llegando, alimentando su ira. Se sentía desafiado, burlado. Sí. ¿Por qué lo pregunta, supervisor? Lo ha olvidado. Durandal estaba aún más confundida. ¿Qué le pasaba al supervisor hoy? Al contrario. Lo recuerdo bastante bien. La mirada de Otto se posó en los archivos esparcidos por su escritorio, el nombre Linway burlándose de él. De hecho, colaboramos con él en Manila no hace mucho tiempo. Enfatizó la palabra colaboramos, su tono rebosaba sarcasmo. La palabra Manila desencadenó la ansiedad de Juno. Sabía que Manila estaba en Filipinas, el epicentro actual de la erupción de Onkai. Y su amiga, Ana, estaba allí. ¿Estará bien? La preocupación la carcomía. No entiendo, supervisor. Durandal, notando la respiración acelerada de Juno, la miró de reojo y luego volvió a prestar atención a Otto. ¿Pasó algo que no sé? En efecto, ¿qué pasó? Otto reflexionó, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Estoy tan curioso como tú. Empujó el archivo hacia Durandal. Ella se adelantó y lo leyó con atención. Otto la observó, esperando pacientemente. Entonces, el nombre del señor Ekun en Anti-Entropy es Linway. Qué muy chino, comentó Durandal, su tono una mezcla de diversión y seriedad. Pero no veo nada inusual en este archivo. Es solo un currículum ordinario. A pesar de su apodo, Gansa estúpida, ella estaba lejos de serlo. Sabía que Otto no le haría perder el tiempo en trivialidades. Ciertamente. Otto asintió y luego le empujó el otro archivo. Echa un vistazo a este. Durandal lo leyó rápidamente. ¿Y bien? Preguntó Otto, buscando por fin su opinión. Como era de esperar del señor Ekun, dijo Durandal, con la voz llena de admiración. Incluso mientras servía en Anti-Entropy, sigue siendo leal a Schixal, cumpliendo diligentemente con sus deberes. Su dedicación inquebrantable es realmente encomiable. Sintió que había aprendido una valiosa lección. Otto la miró fijamente, sin palabras. Espera, ¿qué? Reprimió su confusión. Dime, ¿por qué piensas eso? Necesitaba entender su perspectiva para identificar la fuente de su falta de comunicación. ¿No es obvio? Durandal se sorprendió por su pregunta. El señor Ekun fue asignado a Anti-Entropy por usted, supervisor, en una misión secreta. Otto quiso golpearse a sí mismo. Él mismo había implantado esa identidad en la memoria de Ekun. Y él lo había respaldado cuando Durandal había cuestionado su identidad. Este fracaso de sus propios planes era exasperante. Dime exactamente cómo lo conociste, dijo, obligándose a mantener la calma. Había cada vez más cosas que necesitaba reevaluar. Y la peor parte era la implicación detrás de estos descuidos. Alguien había explotado sus puntos ciegos, actuando justo bajo sus narices. Solo había descubierto unos pocos incidentes. ¿Qué más se escondía en las sombras, desconocido para él? Era como encontrar una cucaracha en tu casa, lo que te hace de repente hiperconsciente de cada rincón y grieta, de cada posible escondite. Well, estás aprendiendo a usar mis propias tácticas en mi contra. Te subestimé, pensó sombríamente. Su intento de sacar a la serpiente en Anti-Entropy había atrapado inadvertidamente a dos peces. Y uno de ellos lo había abofeteado en la cara con la cola. ¿Realmente has mejorado, o has encontrado a otro sucesor, un tercer Welt? De cualquier manera, no hacía ninguna diferencia. Ambos eran enemigos peligrosos. Sí, supervisor.
Durandal, sintiendo su estado de ánimo inusual, relató su primer encuentro con Ekun, incluso mencionando el incómodo incidente con el autógrafo. Eso es todo, concluyó. Otto escuchó con atención, con los ojos bajos, visualizando la escena y comparándola con sus propios recuerdos. Faltaba algo. ¿Cómo encontró a Durandal tan rápidamente? ¿A través del video en línea? No lo había cuestionado antes, pero ahora, con sus sospechas despertadas, parecía demasiado conveniente. No le gustaban las coincidencias. No creía en ellas. ¿Pasó algo más antes de eso? Preguntó, buscando la pieza que faltaba. ¿Antes de eso? Simplemente seguía sus instrucciones, supervisor, manteniendo un perfil bajo. Durandal frunció el ceño, tratando de recordar. Lo único inusual fue encontrarme con Stan. Había leído el nombre en el collar antes de destruirlo, y el nombre se le había quedado grabado. ¿Stan? Ah, tu interesante gatito. Otto se sorprendió. Háblame de eso. Tenía curiosidad por Durandal, que había adoptado al familiar de su enemigo como mascota. Especialmente porque el gato parecía estar perfectamente contento con el arreglo. ¿No eran enemigos? ¿Cómo se hicieron tan cercanos? Los vi pelear. Era bastante extraño. Me encontré con Stan en la calle. En ese momento, era solo un gato común, malherido, cubierto de sangre. Durandal recordó el incidente. Una mujer lo estaba persiguiendo. Me confrontó brevemente y luego se fue. ¿Tiene alguna pregunta sobre ella, supervisor? ¿Una mujer? Otto se aferró al detalle. ¿Qué tipo de mujer? Durandal describió su apariencia. Otto buscó en su memoria, pero no pudo encontrar a nadie que coincidiera con la descripción. La existencia de una persona poderosa y desconocida era más preocupante que su identidad. ¿De qué lado está ella? Había herido al gato, por lo que no estaba con World Serpent. ¿Era otro de los subordinados desconocidos de Welt? ¿Se había dejado capturar a propósito, una distracción mientras sus subordinados llevaban a cabo sus planes? ¿Pero cómo pudo haber sabido que yo estaría allí? Esa parte todavía lo desconcertaba. Supervisor, ¿hay algo malo con la identidad del señor Ekun? Preguntó Durandal, sintiendo la tensión. En efecto, este Ekun no, Linwei o tal vez algún otro nombre por completo. Llamémoslo Linwei por ahora. Otto organizó sus pensamientos, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Este Linwei es un engañador astuto. Explotó mi confianza, te manipuló, se ganó tu confianza para su propio beneficio. Y me engañó a mí también. No entiendo, supervisor, frunció el ceño Durandal. Ella tenía una impresión positiva de él. ¿Era realmente un engañador? No importa, Bianca. Solo necesitas entender una cosa. El Ekun que conociste nunca existió. No es nuestro amigo, sino un enemigo peligroso. Otto se levantó, su voz llena de dolor fingido. Le ofrecí la oportunidad de redimirse, de unirse al lado correcto. Pero él eligió usar mi bondad como un arma contra nosotros. Durandal permaneció en silencio. Sabía que él estaba exagerando. Pero a ella sí le importaba la verdad. No le gustaba que la engañaran. ¿Qué necesita que haga, supervisor? Es simple, Bianca. Otto no quería perder más tiempo. Descendió de su trono. Ese hombre todavía está en Manila. Oh, hay una erupción Onkai bastante grave allí, pero eso no es importante. Lo que sí es importante es que, según el informe de Rita, esta erupción probablemente está relacionada con antientropy, y posiblemente con este señor Ekun, o Linwei, o como sea que se llame. Se detuvo y luego se giró hacia ella, con la voz fría y dura. Necesito que vayas allí y lo traigas de vuelta a mí. Vivo o muerto. Él sospechaba que Welt había saboteado sus planes en Manila. El objetivo de Welt era el mismo que el de él, la serpiente oculta. No lo sabía, pero el mero hecho de que hubiera saboteado sus planes era suficiente para enfurecerlo. Welt no solo había interferido, sino que también había invertido la situación, haciendo que él pareciera un tonto. Estaba furioso. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Welt lo había estado engañando todo el tiempo. Intentar reescribir la mente y los recuerdos de un Eroscher con una llave divina simulada. Ridículo. Si fuera tan fácil, no habría necesitado la ayuda de Fua para engañar al segundo Eroscher hace tantos años. Incluso con todo su poder, solo había sido una ilusión temporal, fácilmente destruida por el Eroscher. El Eroscher de la razón, aunque más débil que Fua, seguía siendo un Eroscher. Siempre había subestimado a Welt, descartándolo como un idealista ingenuo y tonto, indigno de ser considerado un verdadero enemigo. Incluso lo había perdonado, viéndolo como un peón útil, un voluntario dispuesto a limpiar sus desastres. Pero ahora, se dio cuenta de su error.
Ese tonto y terco defensor del bien había aprendido a jugar sucio. Esto no podía ser tolerado. Tenía que actuar de manera decisiva. Sí, supervisor, respondió Durandal, aceptando la orden. Se giró para irse. Espera. Yuno, que había estado enfurruñada en silencio, finalmente habló, bajando corriendo de la plataforma y siguiendo a Durandal. Voy contigo. Durandal se detuvo, mirando a Otto, pidiendo silenciosamente una confirmación. Señorita Yuno, comenzó Otto, con la intención de disuadirla, pero ella lo interrumpió, su voz era aguda. Lo prometiste. Ella lo miró, sus ojos brillando. Me mentiste. ¿Crees que soy una tonta? ¿Una prisionera a la que puedes manipular? Había sido paciente durante suficiente tiempo. Si él la decepcionaba de nuevo, podría perder el control. No, por supuesto que no. Otto retrocedió rápidamente, evitando más conflictos. Solo te estaba recordando que, como valquiria de cuchillas inmortales, debes solicitar permiso a tu capitana antes de tomar cualquier acción. Eso es el protocolo correcto. Con astucia, le pasó la responsabilidad a Durandal. Por ejemplo, debes pedirle permiso para acompañarla en esta misión. Juno, ingenua como siempre, pensó que su explicación tenía sentido. Su ira disminuyó. Miró a Durandal, rogando en silencio. Capitana, ¿me dejará ir? Durandal frunció el ceño a Otto. Supervisor, ¿de verdad le hizo una promesa? Juno también miró a Otto, esperando su respuesta. Otto se rió torpemente, admitiendo. Sí. La señorita Juno está preocupada por la seguridad de su amiga y solicitó permiso para ir a Manila. Le dije que podía acompañarte. Juno asintió, satisfecha con su respuesta. Durandal revisó su comunicador. Albitro, siempre eficiente, le había enviado un informe detallado sobre la erupción de Manila. Después de leerlo, miró a Juno. La situación allí es peligrosa. ¿Estás segura de que puedes controlarte? ¿Estás segura de que quieres ir? Ana está en peligro. Tengo que ir, respondió Juno, mirando a Durandal sin inmutarse. Si pierdo el control, capitana, puedes encárgate de mí. No me quejaré. Durandal estudió sus ojos, evaluando su resolución. Luego asintió. Supervisor, apruebo su solicitud. Entonces deben partir de inmediato, dijo Otto, derrotado. Sí, supervisor. Durandal y Juno se fueron, dejando a Otto solo en la vasta oficina, una sensación de vacío se apoderó de él. Caminó de regreso a su trono, tomó los dos archivos y los leyó de nuevo, con cuidado. Se burló, arrojándolos a un lado como basura. Ha pasado mucho tiempo, Welps. Creo que es hora de que nos reencontremos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia en Manila, Lin Wei acababa de regresar al edificio con Ana, Chen Tianwu y Chen Tianwen, reuniéndose con Hel. La comunicación ha sido restablecida. Gracias por su ayuda anterior. Nos ayudó a superar lo peor, dijo Hel, expresando su gratitud, y luego transmitió las noticias. Rita nos contactó. Dijo que aún no necesitamos reunirnos con la fuerza principal. Solo tenemos que mantener nuestra posición y esperar a que lleguen a nosotros. Es así. Esas son buenas noticias, respondió Lin Wei, una sensación de presentimiento se apoderó de él. Eran buenas noticias para la ciudad, para Filipinas, para el mundo. Pero para él, era un terrible presagio. Algo grande se avecinaba. Capítulo 254. Cuando las comunicaciones volvieron a la normalidad en Manila, Rita pudo contactar a los demás escuadrones de valquirias, coordinar con los refuerzos que estaban en camino y, lo más importante, informar directamente a Otto. Esto finalmente les dio a las valquirias la oportunidad de pasar a la ofensiva, repeliendo a los Onkai, recuperando la ciudad en ruinas y rescatando a los sobrevivientes que seguían atrapados entre los escombros. Y después de todo eso, la ciudad caería en el olvido, dejada para que se descompusiera, como tantas otras arrasadas por los Onkai. Ese era el lado bueno de la noticia. Pero, como todo, esta moneda tenía dos caras. Que las comunicaciones se hubieran restablecido también significaba que Rita podía contactar a Otto, y esa realización le amargó el humor a Lin Wei de forma considerable. Sabía que ahora estaba de nuevo en el radar de Otto. Y conociendo la eficiencia del viejo, era probable que ya estuviera planeando su siguiente jugada. No me dan tregua, ¿verdad? Murmuró, reconociendo que sus esfuerzos por evitar este resultado habían sido inútiles. Sabía que era algo inevitable, especialmente desde que había conocido a Rita. Y después de la erupción, cuando priorizó los rescates y la salvó, supo que su destino estaba sellado. Pero había una gran diferencia entre saber algo y vivirlo. A pesar de todo, había intentado evitarlo.
Era una ironía cruel estar de vuelta en el punto de partida. Supongo que no volveré a disfrutar tranquilamente de mis videojuegos, la pesca y los cerezos con Sakura. Un sentimiento de arrepentimiento lo invadió. Se había encariñado con el mochi de cerezo casero que ella preparaba. Sakura decía que los cerezos de Singapur no se comparaban con los de Shinano, pero él los disfrutaba de todas formas. Simplemente apreciaba la paz y la tranquilidad, la ausencia de conflictos, la vida normal y feliz que todos merecían. En ese sentido, se parecía mucho a Raven. Y, al igual que a ella, su sueño había sido destrozado. 2 veces. Sabía que a partir de ese momento la mecha se había encendido. La guerra había comenzado. Tenía que estar listo para la próxima batalla. La mala noticia era que no lo estaba. Solo tenía un as bajo la manga, y los ases se guardan para el final, como último recurso, no para usarlos a la ligera. La buena noticia era que había logrado todos sus objetivos en Manila. Estabilizar la situación para Schixal, rescatar a Ana e incluso salvar a los hermanos Chen, un bono inesperado. Ahora que la comunicación se había restablecido, ya no necesitaba mantener el relevo de comunicaciones. Podía irse de Manila sin remordimientos, frustrar los planes de Otto y ganar algo de tiempo para preparar su contraataque. Esta es la forma de Rita de devolverme el favor, ¿eh? Pensó con una sonrisa divertida. A pesar de su naturaleza enigmática, en el fondo seguía siendo una valquiria que simplemente seguía su propio código. La comunicación ha vuelto. Es maravilloso. Exclamó Ana, que había escuchado a Gel. Sabía lo que eso significaba para la situación general. Por fin podemos lanzar una contraofensiva y acabar con esta maldita erupción. Lin Wei abrió la boca para hablar, pero Ana lo interrumpió, agarrándolo de la mano con una expresión de urgencia. Lin Wei, tienes que irte. ¿Eh? Gel los miró, y la comprensión apareció en sus ojos. Se alejó discretamente, haciendo una seña a los hermanos Chen para que la siguieran, dándoles un poco de privacidad. Pero Ana estaba demasiado agitada para esperar. Lin Wei, vete mientras puedas. ¿Por qué? Estaba confundido. ¿De repente se había vuelto más lista? No te hagas el tonto conmigo. No es el momento. Dijo Ana, exasperada. La comunicación ha vuelto. Los refuerzos de Schixal llegarán en cualquier momento. Tu aeronave es demasiado llamativa. Te detectarán y quedarás atrapado. Apretó su mano con fuerza, suplicando. Por tu propio bien, por favor, vete. Vete mientras puedas, antes de que lleguen. Escóndete como lo hiciste antes. Olvídate de todo esto, y vive una vida tranquila en algún lugar donde nadie te encuentre. Le acarició suavemente la cara. Eres un hacker tan hábil, puedes encontrar la salida de cualquier situación, esto debería ser fácil para ti, ¿no? Lin Wei tomó su mano fría, su voz se volvió suave. ¿Y tú? ¿Vienes conmigo? Sabía que era poco probable, pero tenía que preguntar. Soy una valquiria de Schixal. Soy una Schariak. No puedo traicionar a Schixal. Ella sonrió con tristeza y retiró su mano. Soy la vicecapitana de Snow Lotus. Proteger Manila es mi deber. No puedo irme. Así que, hizo una pausa, su voz apenas era un susurro. Por favor, vete, encuentra un lugar donde ni siquiera yo pueda encontrarte. A pesar de su ingenuidad, Ana no era tonta. Había recibido una buena educación y era inteligente. Y después de haber pasado tanto tiempo en el cuartel general de Schixal, sabía que Rita le informaría a Otto. ¿Qué haría él? ¿La usaría para encontrar a Lin Wei? Tenía miedo, así que decidió cortar la conexión. Si no sabía nada de él estaría a salvo. El pensamiento le provocó una sensación de vacío, un dolor agudo en el pecho. Forzó una sonrisa, tratando de sonar animada. No te preocupes por mí. Gel y yo somos valquirias de rango A, podemos protegernos solas. Lin Wei la miró a los ojos, y su expresión se suavizó en una sonrisa tierna. Le secó una lágrima del ojo. Ella apartó la mirada rápidamente. Está bien, dijo simplemente. Un dolor agudo le traspasó el corazón a Ana. Bajó la cabeza, con los labios fuertemente apretados, mientras un sollozo ahogado escapaba de su garganta. No te preocupes tanto. Cuídate, le acarició suavemente el pelo. Volveré por ti, cuando sea el momento adecuado. Mientras ella no pudiera irse con él, la única forma de protegerla era minimizar el contacto y evitar la atención de Otto. El vacío de poder entre él y Otto era demasiado grande. Ni siquiera Ana podía ponerse abiertamente de su lado, y mucho menos cualquier otra persona. Esta va a ser una guerra larga, pensó, soltando un suspiro. Le dio una última palmada en el pelo y se dio la vuelta para irse. Espera.
Gritó Ana, acercando a los hermanos Chen. Llévalos contigo. Ana. La niña la miró, confundida y reticente. Chen Tianwu tiene una gran resistencia a los Honkai, ¿verdad? La voz de Ana se tensó de rabia. Están dispuestos a sacrificar a sus propias valquirias para hacer experimentos. ¿Qué crees que le harán a un forastero que además es hombre? Albergaba un profundo resentimiento hacia Schicksal, un resentimiento que se había estado gestando durante mucho tiempo. Ana, Gel suspiró, comprendiendo la fuente de su ira. Chen Tianwu, alarmado por el tono de Ana, miró a Lin Wei, sabiendo que su destino estaba en sus manos. De acuerdo, no hay problema, aceptó Lin Wei después de un momento de reflexión. Les indicó a los hermanos que lo siguieran a la aeronave. Se giró, y el mundo de repente se tambaleó de forma violenta. Él tropezó, casi cayéndose del borde del edificio. El rascacielos, que una vez fue un punto de referencia de Manila, se balanceaba precariamente, como si intentara sacudirse a los pequeños humanos que se aferraban a su techo. ¡Ah! Ten cuidado. Gritó Ana, tirando de él hacia atrás. Perdió el equilibrio y cayeron juntos. ¡Guau! Hermano. Los recuerdos traumáticos de la niña resurgieron, y gritó, con la voz llena de terror. Chen Tianwu la abrazó con fuerza, su propia cara pálida por el miedo. ¿Por qué? Otra vez no. Maldita sea, otro terremoto. Gritó Gel, tirando de Lin Wei y Ana hacia el centro del tejado, lejos del borde. Chen Tianwu, recuperándose del shock, corrió detrás de ellos. Cuanto más alto el piso, más violentos los temblores, y este edificio, por desgracia, era muy alto. ¿Qué está pasando? Preguntó Lin Wei, aún desorientado. A diferencia de los demás, que ya habían experimentado un terremoto en Manila, él se vio completamente desprevenido. Pero rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Este terremoto era aún más fuerte que el anterior. El edificio, que había resistido los temblores anteriores, ahora se estaba derrumbando. El suelo bajo sus pies cedió y se precipitaron hacia abajo, mientras el cielo se oscurecía con una lluvia de polvo y escombros. ¡Ah! El grito de la niña fue engullido por el estruendo del hormigón colapsando. Estaban a punto de ser enterrados vivos. TSH. Lin Wei maldijo. Rodeó a Ana con un brazo, deteniendo su caída, y con el otro, lanzó una cadena negra que destrozó varios trozos grandes de hormigón antes de rodear a los otros tres. El estigma en su espalda brilló débilmente mientras los impulsaba hacia arriba. Él se vio propulsado hacia abajo por la fuerza de su acción, desapareciendo en la nube de polvo. Lin Wei. ¡No! Ana se retorció, mirándolo con horror mientras él era tragado por el edificio que se derrumbaba, olvidándose de su propia situación precaria. Clan. Un destello de color rosa cerezo atravesó el polvo y los escombros, revelando a Lin Wei, ileso, aunque cubierto de suciedad. Maldita sea, por poco. Maldijo, luego invocó su aeronave y se elevó, atrapando a las 4 figuras que caían. ¡Guau! Tenía tanto miedo. Ana lo revisó frenéticamente en busca de heridas y luego rompió a llorar, enterrando la cara en su pecho. Miren. Allá. Desde su posición elevada sobre la ciudad, Chen Tianwu vio una línea oscura en el horizonte que crecía rápidamente, acercándose. Su cara se puso pálida. ¿Qué es eso? ¿Un tsunami? La pesadilla se estaba repitiendo. Lin Wei siguió su mirada, y su expresión se ensombreció. ¿Qué han hecho esos idiotas de antientropía ahora? A miles de kilómetros de distancia, en el cuartel general de Schicksal, el cielo estaba claro y azul. ¡Wow! La alarma sonó. Amber entró corriendo en la oficina de Otto, interrumpiendo sus pensamientos. Se ha detectado un pico de energía masivo en el Pacífico, al este de Filipinas. Mucho más fuerte que el último. ¿Qué? Exclamó Otto, con la voz llena de incredulidad. ¿Qué están haciendo esos tontos de anti-entropy? En el hangar de la tercera sección, Durandal y Juno estaban sentadas en la cabina de un transbordador, ajustando los controles. ¿Has recibido entrenamiento de piloto, verdad? Preguntó Durandal. Sí, respondió Juno, con las manos ocupadas. Bien. No estaría usando este transbordador si no fuera por Juno. Wow. La alarma sonó. ¿Qué está pasando? Durandal contactó inmediatamente a Albitr. Al igual que Amber, Albitr le transmitió la información rápidamente. Capitana, ha habido un nuevo desarrollo en Filipinas. Entendido. Gracias, Albitr. Durandal terminó la llamada, consideró la situación y luego miró a Juno. La situación ha cambiado. Necesitamos un medio de transporte diferente. ¿Te importa un poco de viento en el pelo? ¿Eh? Juno la miró, confundida.
Tomaré eso como un sí, Durandal asintió, invocando su traje de batalla azul y blanco. Rompió la ventana de la cabina, agarró a Juno y saltó, elevándose hacia el este, un destello de luz azul contra el cielo. Oye, Protestó Juno, entendiendo por fin a qué se refería. No hay tiempo para juegos. La regañó Durandal con delicadeza. Juno se quedó en silencio, permitiendo que la llevara, un destello de luz azul, como un meteorito, contra el cielo azul. Capítulo 255. Retrocedamos un poco en el tiempo, a un momento poco después del inicio de la erupción. Lin Wei, tenemos un problema. Un gran problema. Tesla, ignorando la diferencia de presión que aumentaba rápidamente y amenazaba con aplastar el ya dañado Araato, se elevó rápidamente desde las profundidades del océano. En el momento en que salió a la superficie, contactó frenéticamente con Lin Wei, con la voz llena de pánico. Accidentalmente liberamos una enorme cantidad de energía Honkai mientras explorábamos las ruinas. Hordas de bestias Honkai se dirigen hacia el sudeste asiático. ¿Qué? Lin Wei se quedó momentáneamente aturdido y luego rugió. Están en el ojo de la profundidad. Las ruinas recién descubiertas todavía estaban siendo excavadas. Apenas tenían una designación numérica, y mucho menos un nombre oficial. ¿Ojo de qué? Tesla, exasperada, supuso que estaba divagando. Estamos bajo el agua, pero eso no es importante ahora mismo, Lin Wei, tienes que hacer algo. La llamada terminó abruptamente. Tesla se quedó mirando el comunicador, sin palabras, y luego golpeó el panel de control con los puños, gritando de frustración. Maldita sea. No sabía a quién o a qué estaba culpando. ¿Al desastre inminente? ¿A Cocolia, que había agotado los recursos de Anti-Entropy para excavar estas misteriosas ruinas, obligándolas a ella y a Einstein a participar? ¿A Lin Wei, que le había colgado en medio de una frase? ¿A ella misma, por no haber previsto el peligro? ¿O a alguna otra cosa? No lo sabía. Quizás era todo y nada. No quería pensar en por qué él había colgado. Prefería creer que era su habitual rudeza, no la aterradora alternativa. Que los Honkai ya habían envuelto el sudeste asiático, cortando la comunicación. Si ese era el caso, ya era demasiado tarde. Todavía hay tiempo, tiene que haberlo. Rompió a sudar frío, y luego marcó otro número, uno que rara vez usaba. Su voz era apenas un susurro. Eschiksal, tengo que advertir a Eschiksal. La línea sonó y sonó, pero nadie respondió. ¿Cómo puede ser esto? Una escalofriante sensación de aislamiento la invadió. Se sintió abandonada por el mundo. Mientras tanto, en el cuartel general de Eschiksal, a medio mundo de distancia, las alarmas sonaban a todo volumen. La repentina y a gran escala erupción, sin previo aviso, había sumido sus sistemas de comunicación en el caos. El departamento de operaciones culpaba furiosamente al departamento de monitoreo por su fracaso en detectar el desastre inminente. El departamento de monitoreo, sintiéndose acusado injustamente, echó la culpa al departamento técnico, alegando que su costoso equipo era inútil. El departamento técnico, desconcertado por las acusaciones, culpó al departamento de finanzas por negarse a financiar su investigación y desarrollo. El caos inicial escaló. Echar culpas no resolvía nada. Necesitaban entender qué había pasado. Se produjo una avalancha de comunicaciones. Entre departamentos en el cuartel general, entre el cuartel general y las distintas sucursales, entre departamentos dentro de las sucursales, entre sucursales y sus escuadrones de valquirias. Amber, como asistente de Otto, estaba en el centro de la tormenta, tratando de darle sentido al caos, resumiendo la información clave y transmitiéndola a Otto, quien luego tomaría las decisiones finales. La llamada de auxilio de Tesla se perdió en el ruido, una sola gota en un océano embravecido. Maldita sea, abrumada por una profunda sensación de aislamiento, Tesla sintió una oleada de desesperación, un fugaz impulso de simplemente rendirse. no. Aún no se acaba. No puedo rendirme. Se sacudió, dándose unas bofetadas en las mejillas para obligarse a calmarse. Todavía tenemos a Anti-Entropy, todavía podemos hacer algo. Sabía que el daño estaba hecho, era irreversible. Todo lo que podía hacer ahora era controlar los daños. Y no había tiempo que perder. Reunió fuerzas y ordenó a todos los mechs de Anti-Entropy disponibles que se reunieran cerca de las Islas Marianas. Primero, rescatarían a Cocolia y sus fuerzas, y luego se dirigirían al sudeste asiático. Por favor, que no sea demasiado tarde, murmuró, enviando las órdenes al cuartel general de Anti-Entropy en América del Norte. Recibió la confirmación, y una oleada de alivio la invadió al restablecer finalmente el contacto con el mundo exterior.
Miró hacia el horizonte oscuro, hacia el sudeste asiático, hacia Filipinas. ¿Qué está pasando allí? Se preguntó. Las ominosas nubes oscuras, el mar cada vez más turbulento, un recordatorio constante del desastre irreversible. Dudó, luego apretó los dientes, empujando la palanca de control hacia adelante, sumergiéndose de nuevo en las agitadas olas, descendiendo hacia el abismo. Sabía que incluso si se apresuraba al sudeste asiático, no podría hacer mucho sola. Era mejor usar la energía restante del Araato para apoyar a Cocolia. Solo liberando a las fuerzas de Mechs atrapadas podrían tener la oportunidad de mitigar el desastre. Prepárense para la batalla. Cocolia observaba el enjambre de bestias Onkai que rodeaban las ruinas, con la voz tensa. Después de entrar en las ruinas, había dividido sus fuerzas. La fuerza principal la acompañó al interior, ayudando con la exploración y el exterminio de las bestias Onkai, y en secreto, vigilando a las dos científicas. Los pequeños destacamentos que se quedaron afuera, encargados de mantener el motor de energía, la seguridad del perímetro y la protección del barco, probablemente estaban abrumados por la repentina afluencia de bestias Onkai. Pero con su fuerza principal intacta, aún podía luchar. Señora Cocolia, la voz tranquila de Einstein resonó desde el interior de un Mech Titán, rodeado de unidades más pequeñas. ¿Qué sucede, doctora? Respondió Cocolia, con la atención puesta en la horda que se acercaba. Si no es importante, podemos hablar más tarde. Estoy ocupada. Esto es importante. Afecta a la supervivencia de todos aquí. Einstein, imperturbable ante su tono despectivo, continuó. Gracias a esa barrera de energía, pudimos drenar el agua de las ruinas. La idea de la barrera y las catastróficas consecuencias de su fracaso la llenaron de pavor. Se recompuso y continuó. Pero ahora, esa barrera se ha convertido en nuestra mayor amenaza. ¿Ah, sí? La atención de Cocolia se despertó. Es una simple cuestión de física, señora Cocolia. Einstein levantó un dedo, con un tono de sutil sarcasmo. Pudimos drenar el agua porque la barrera se reactivó, creando una separación física entre las ruinas y el océano circundante. Pero ahora, la barrera está perdiendo energía, a punto de colapsar. Esto convertirá las ruinas en una zona de baja presión masiva. Y estamos en la parte más profunda del océano, bajo una presión inmensa. ¿Entiende las implicaciones? HMPH, subestima a mis Mechs, doctora, se burló Cocolia. Pero luego consideró las consecuencias. Incluso si sus Mechs pudieran resistir la implosión, las ruinas mismas podrían ser destruidas. Se estremeció, incapaz de contemplar tal pérdida. ¿Cuál es su solución, doctora? No es momento de discusiones. Hay dos opciones. Einstein, siempre pragmática, levantó otro dedo. Una. Enviar a alguien a reactivar el motor de energía externo y restaurar la energía de la barrera. G. Una forma astuta de hacer que alguien muera, doctora. Cocolia se mozó. ¿Enviar a alguien afuera? ¿A ese enjambre? Su voz se volvió más fría. Espero que su segunda opción sea más viable. Entonces escuche con atención, dijo Einstein, imperturbable. Dado que usted pudo activar la barrera, supongo que sabe cómo controlarla. Usted. Cocolia se erizó, luego agitó la mano con desdén. Continúe. Si el colapso de la barrera es inevitable, entonces debemos tomar la iniciativa. Dejaremos que entre el agua. ¿Qué? Controle la barrera, cree una pequeña brecha controlada y permita que el agua entre, igualando gradualmente la presión. La energía conservada permitirá que el resto de la barrera dure más, dándonos tiempo para escapar. Eso es fácil de decir. ¿Y qué hay de las bestias Onkai que entrarán con el agua? Para eso están sus Mechs. La voz de Einstein se mantuvo tranquila, casi lánguida. ¿De verdad cree que las bestias Onkai que liberamos simplemente regresarán a las profundidades por sí solas? Cocolia sopesó sus opciones. De acuerdo. Haremos lo que dice. ¿Cuáles son los detalles? Einstein escribió algunos comandos. He calculado el tamaño óptimo de la brecha para maximizar la entrada de agua y minimizar los riesgos. Le estoy enviando los datos a su terminal. Hizo una pausa y luego continuó con indiferencia. En cuanto a la ubicación de la brecha, estoy segura de que usted, con su acceso al mapa de las ruinas, sabe qué áreas son menos críticas, qué áreas pueden sacrificarse al agua que entra, y a la batalla que se avecina. Cocolia sintió una punzada de culpa por el comentario sarcástico de Einstein. HMPH. Haremos lo que diga. Capítulo 256. Con el plan establecido, Cocolia no perdió el tiempo en implementarlo. No solo sus vidas estaban en juego, sino también el destino del dispositivo que abriría el mar de Quanta.
A sus ojos, ese legado de la era anterior era más valioso que todas sus vidas combinadas. A pesar de su estilo de liderazgo despiadado, casi tiránico, Cocolia no era una bruta sin inteligencia. No habría llegado a su posición en Anti-Entropy, un refugio para mentes brillantes, si lo fuera. Aunque no era tan inclinada a la academia como las científicas, al menos podía entender los cálculos de Einstein. Revisó rápidamente los datos, ejecutando simulaciones en la computadora cuántica de su mech. Abrió los planos estructurales de las ruinas y, con gran pesar, designó una gran sección de las áreas residenciales y de apoyo exteriores como una zona de sacrificio para absorber el impacto inicial del agua que entraba y de las bestias Onkai, incorporando esto en sus cálculos. Los resultados llegaron rápidamente. Ella dudó, y luego envió los datos a Einstein para su revisión y corrección. Este no era el momento para rivalidades insignificantes. Notable. Aunque no es la primera vez que lo veo, todavía me asombra que posea planos tan detallados, señora Cocolia, comentó Einstein, revisando y corrigiendo, o mejor dicho, reconstruyendo completamente, el modelo deficiente de Cocolia, que ni siquiera pasaría la prueba de una pasantía. Ella y Tesla solo habían recibido esquemas simplificados, que carecían de información funcional detallada. Este nivel de detalle, hasta los sistemas de purificación de agua residenciales, era asombroso. ¿De dónde sacó esto? Se preguntó. Hay innumerables ruinas dejadas por la era anterior. Usted y la doctora Tesla se centran en América del Norte. Rara vez se aventuran en Siberia o Japón, explicó Cocolia con indiferencia. Como jefa de operaciones en esta región, es natural que priorice la exploración. Unos pocos descubrimientos no son para nada sorprendentes. Ya veo, Einstein asintió, aceptando su explicación por ahora. Podría abordar sus sospechas más tarde. La supervivencia era la prioridad inmediata. El dispositivo principal todavía está sumergido. Eso es una suerte. Tenemos que asegurarnos de que el generador de la barrera permanezca intacto, minimizar los daños a los sistemas de energía y agregar redundancia y tolerancia a fallos. Los ojos de Einstein estaban pegados a la pantalla, su expresión tranquila mientras sus dedos volaban por el teclado, implementando rápidamente los cambios necesarios. Listo, envió los datos revisados a Cocolia. Esto debería minimizar el daño potencial, señora Cocolia. Asumiendo que los datos en sí mismos estén completos, añadió en silencio. Las catastróficas consecuencias de los datos faltantes, que habían llevado a este desastre en primer lugar, la seguían atormentando tanto como a Tesla. Simplemente ocultaba mejor sus emociones, manteniendo la compostura. Gracias, doctora. Cocolia examinó el modelo revisado, y un destello de sospecha cruzó su rostro. Pero no dudó. Inmediatamente comenzó a desplegar sus fuerzas de acuerdo con las instrucciones de Einstein. Aunque los científicos le parecieran molestos y demasiado cautelosos, no dudaba de su experiencia ni de su integridad. Los mechs, que antes estaban agrupados, se dispersaron, llevando a cabo sus tareas asignadas. Ustedes, protejan a la doctora Einstein, ordenó Cocolia a varios mechs, posicionándolos alrededor del titán de Einstein, lejos de la zona de brecha designada. Su tono era arrogante. Es un activo valioso para Anti-Entropy. No debe ser dañada. ¿Entendido? Los mechs asintieron en silencio. Me parece bien. Me vendría bien un descanso. Einstein frunció el ceño ante el tono condescendiente de Cocolia, pero no discutió. Se recostó, se estiró y agarró un refresco frío del refrigerador incorporado. Disfrutar de una bebida fría en el fondo del océano, qué experiencia tan única. Mujer loca, pensó Cocolia, pero al menos Einstein no estaba causando problemas. Hey. Volví. La voz de Tesla crepitó a través de los comunicadores, su acento distintivo cortando la estática. Mopead. ¿Y usted, Cocolia? ¿Están bien? ¿Están todos a salvo? El breve momento de relajación de Einstein se desvaneció. El refresco frío de repente perdió su atractivo. ¿Cuál es la situación, Tesla? Es mala, Tesla suspiró, relatando sus intentos fallidos de contactar a Schicksal. HMPH, les dije que no se podía confiar en Schicksal. Se burló Cocolia, y luego preguntó, ¿quién es este Lin Wei? ¿Por qué lo comparas con Schicksal? El nombre le parecía familiar. Tesla, ansiosa por desahogar su frustración, estaba a punto de desatar su furia cuando Einstein la interrumpió con calma. Considéralo otro miembro de Anti-Entropy. Prefiere pasar desapercibido. Este no era el momento para un drama innecesario. Eso es, esencialmente correcto, concedió Tesla, aunque odiaba estar de acuerdo con Cocolia.
HMPH, Cocolia desestimó a Lin Wei como otro de los tontos ingenuos de la facción conservadora. No estaba interesada en hablar de él. Comiencen la operación. Espera. ¿Qué operación? Tesla, ahora ensarzada en una escaramuza con bestias Sonkai fuera de las ruinas, gritó. No me dejen fuera de juego. Céntrate en tu propia seguridad, Tesla, respondió Einstein con calma, aunque compartía la preocupación de Tesla. Ya lo sé, Mopead. No hace falta que me lo recuerdes. Replicó Tesla, rebanando a varias bestias Sonkai. Pero había demasiadas. Estaba empezando a sentirse abrumada. Solo díganme el plan de una vez. Ni siquiera se molestó en reconocer a Cocolia. Doctora Einstein, ¿tiene alguna opinión sobre el plan? Preguntó Cocolia, interrumpiendo a Tesla. He ideado un plan con la señora Cocolia. Einstein le explicó con calma la situación a Tesla, ignorando su impaciencia. ¿Inundar las ruinas? ¡Ja! Brillante. Exclamó Tesla, recuperando la emoción. En ese caso, yo tengo una contribución que hacer. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es, doctora Tesla? Cocolia frunció el ceño. No tenemos mucho tiempo. La operación ya está en marcha. No podemos permitirnos hacer ajustes ahora. Ya lo sé. No hace falta que me lo recuerdes. Tesla le espetó. ¿Cuál es tu sugerencia, Tesla? Preguntó Einstein. Atraeré a las bestias Sonkai hacia la brecha. Dejaré que las corrientes y la diferencia de presión las destrocen. Eso es, en realidad, una buena idea. Podemos eliminar un gran número de enemigos de esa manera, aceptó Einstein antes de que Cocolia pudiera objetar. Sin embargo, el aparato está dañado, Tesla. Si te rodean, o si te atrapan las corrientes. Ya sé los riesgos, Mopead. Gritó Tesla. Si no actuamos de forma agresiva, ¿cuánto tiempo tardaremos en limpiar este desastre? Einstein se quedó en silencio. Admiro su dedicación, doctora Tesla, dijo Cocolia, comprobando las posiciones de los mechs en su pantalla. Pero aún puede retirarse. Cierra tu censurado boca. La paciencia de Tesla con Cocolia se había agotado. Si no fuera por esa víbora, no estarían en este lío. HMPH, al ver la hostilidad de Tesla, Cocolia no se molestó en discutir. Anunció. Todas las unidades, la operación comienza. Los mechs se prepararon para el impacto. Se emitió una orden, y una pequeña brecha apareció en la parpadeante barrera de energía. Un delgado chorro de agua se disparó hacia el interior, cortando un edificio en ruinas como un cuchillo. La brecha se ensanchó, y un torrente de agua rugió hacia las ruinas, una muestra de la furia de la naturaleza, que demolió instantáneamente una gran sección de la estructura, desgarrando los niveles inferiores antes de ralentizarse ligeramente, aunque todavía causando una devastación generalizada. Luego, su fuerza se agotó, y el agua fluyó hacia los niveles inferiores, que ya estaban inundados, elevando rápidamente el nivel del agua dentro de las ruinas. La brecha creó un poderoso vórtice que succionó a las bestias Sonkai, aplastándolas contra la barrera. Una tras otra, fueron destrozadas. A medida que la brecha se ensanchaba, la afluencia de agua aumentaba, y más bestias Sonkai eran arrastradas y destruidas. Una vez que la brecha alcanzó su tamaño máximo calculado y se estabilizó, las bestias Sonkai, ya sea atrapadas en las corrientes o atraídas por las fluctuaciones de energía, se precipitaron hacia las ruinas, solo para ser destrozadas por la diferencia de presión. Las bestias más débiles fueron aniquiladas al instante. Solo unas pocas más fuertes sobrevivieron, emergiendo del agua revuelta, rugiendo su desafío, solo para ser rápidamente eliminadas por los mechs titán que esperaban. Excelente. Justo como estaba planeado. Cocolia se rió, deleitándose con el espectáculo de destrucción, viendo cómo las bestias Sonkai eran destrozadas como carne en una picadora. No se emocione demasiado, señora Cocolia, advirtió Einstein. La diferencia de presión está disminuyendo rápidamente. Esto no durará mucho. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos? La emoción de Cocolia se desvaneció, reemplazada por la ansiedad. Ahora es el turno de Tesla, respondió Einstein, mirando a las agitadas bestias Sonkai fuera de la barrera. Ella se asegurará de que aprovechemos al máximo esta oportunidad. Capítulo 257. Una fuga en una estación espacial se puede parchear con cinta adhesiva. Una fuga en un submarino, especialmente en un sumergible de aguas profundas, es un evento catastrófico que a menudo se mide en milisegundos. La diferencia radica en la compresibilidad. El aire es muy compresible, el agua es prácticamente incompresible.
Esto explica por qué los cascos de las naves espaciales tienen unos pocos milímetros de grosor, mientras que los sumergibles de aguas profundas requieren cascos gruesos y reforzados. La presión aplastante de las profundidades del océano es una fuerza devastadora. Por lo tanto, la brecha inicial en la barrera, con su inmensa diferencia de presión, convertiría el agua de mar que entraba en un arma destructiva, capaz de destrozar tanto las ruinas como las bestias Onkai atrapadas en su camino. Pero este poder destructivo disminuiría rápidamente a medida que la presión se igualara, la ventana de oportunidad se medía en solo unos segundos. Einstein lo entendía. Tesla, su compañera de toda la vida y también genio científico, también lo entendía. Vamos, bastardos. Censurado. Vengan a por mí. Habiendo coordinado con Einstein, Tesla no perdió ni un milisegundo. Abandonando su habitual enfoque cauteloso, cargó contra el enjambre de bestias Onkai como un toro enfurecido. El Araato, con su tamaño masivo, no era ideal para esta táctica, pero no tenía otra opción. Apretó los dientes, rezando para que el Mech más avanzado de Anti-Entropy estuviera a la altura de su reputación. El Araato no la decepcionó. Al igual que la fe inquebrantable de Tesla en su propia ingeniería, arrasó con las bestias Onkai, su enorme hoja de aleación las partía en pedazos, dispersando a las más pequeñas como si fueran bolos. Ja ja ja. Buen trabajo, vieja. Gritó Tesla, con la adrenalina corriendo por sus venas. Sentía que estaba luchando junto a una compañera de confianza, no pilotando una máquina. El Araato avanzó, su asalto implacable atraía a más y más bestias Onkai, como tiburones atraídos por la sangre, ansiosos por rodear y devorar a su presa. La barrera era una estructura multifacética, y la brecha estaba en un solo lado. La tarea de Tesla era atraer a las bestias Onkai de los otros lados, las que no eran atraídas de forma natural por el vórtice, hacia la brecha, maximizando las bajas durante esos preciosos segundos. No sabía cuántas había atraído, pero era un número significativo. Clan. Crack. La hoja del Araato, después de partir a otra bestia Onkai, finalmente se rompió, su integridad estructural comprometida por el asalto implacable. Tesla respiró hondo, sabiendo que había llegado a su límite. Vamos, fenómenos. ¿Quién más se apunta? Gritó, y luego clavó la hoja rota en una gran bestia Onkai, pisando el acelerador a fondo. Los propulsores del Araato rugieron, usando a la bestia empalada como escudo, cargando hacia el vórtice. Las bestias Onkai que la perseguían se estrellaron contra el Mech, sus articulaciones crujían en protesta, y las luces de advertencia parpadeaban en la cabina. Censurado molestas. Silenció las alarmas con enojo, ignorando las luces rojas parpadeantes, concentrada únicamente en llegar al centro del vórtice. Tud. Soltó la hoja rota, y la bestia Onkai empalada fue arrastrada al vórtice, destrozada al instante. El enorme Araato se estrelló contra la barrera, su volumen tapando la brecha. El vórtice desapareció. Crack, crack. Las leyes de la física eran implacables. El tapón improvisado del Araato no aguantaría mucho tiempo. Más bestias Onkai se arremolinaban a su alrededor, sus ataques debilitaban aún más el ya dañado Mech. Pero esos pocos segundos fueron suficientes. El flujo detenido le dio un tiempo precioso. Sacó el cierre de emergencia y la cabina fue expulsada, transformándose en una pequeña cápsula de escape. Después del inesperado viaje del Araato a la Luna durante la segunda erupción, Anti-Entropy había. Adiós, mi vieja amiga. Tesla miró al Araato con un nudo en la garganta y, con el corazón encogido, presionó el último botón, el rojo. Einstein cerró los ojos. ¡Bum! El Araato estalló en un destello de luz cegador que despejó la zona circundante de bestias Onkai y agua, creando una enorme burbuja. Pero la fuerza destructiva quedó contenida por el agua, lo que apenas causó daños en las ruinas. Por un lado, el agua, por el otro, el aire. La ya debilitada barrera de energía se resintió, y su tiempo de vida restante se acortó aún más. El agua desplazada regresó con un rugido a través de la brecha, que ya no estaba obstruida, y el peligro se amplificó momentáneamente con la explosión. Cientos de bestias Onkai fueron aniquiladas al instante. Nuestro trabajo aquí ha terminado, Cocolia. El resto depende de ti, dijo Tesla, con la voz débil y la conciencia desvaneciéndose. Einstein, acunando la cápsula de escape, transmitió el mensaje. Entendido, Cocolia asintió y asignó 2 Mechs más para que escoltaran a Einstein, mientras el resto se preparaba para la batalla. Algunos Mechs se enfrentaron a las bestias Onkai que habían sobrevivido a la explosión, mientras que otros esperaban en reserva.
A medida que el nivel del agua subía, más y más bestias Honkai emergían de las profundidades, y más mechs se unían a la lucha. Finalmente, cuando el nivel del agua alcanzó casi el 80%, la barrera se hizo añicos, liberando un torrente de agua que sacudió las ruinas hasta sus cimientos. Las secciones que ya estaban dañadas y otras zonas más débiles se derrumbaron, dejando intacto solo el núcleo reforzado. Los restos de la ciudad submarina ahora parecían un palacio extraño y hermoso. Pero nadie tuvo tiempo de admirar el paisaje. El repentino temblor y el agua revuelta los desorientaron. Y en el momento en que se recuperaron, las bestias Honkai restantes los atacaron. Protejan a las científicas. Ordenó Cocolia, asignando varios mechs como escoltas. El resto, conmigo. Ataquen al enemigo. Fue una batalla brutal. Sin la barrera, las bestias Honkai podían atacar desde todas las direcciones. Los mechs, pesados y voluminosos, apenas podían mantenerse en pie, y sus movimientos se veían obstaculizados por el entorno de las profundidades marinas. Las armas de energía eran menos eficaces bajo el agua, y las balísticas eran inútiles. Tuvieron que recurrir al combate cuerpo a cuerpo, una brutal y caótica pelea. Por suerte, el plan de Tesla y Einstein había reducido significativamente el número de bestias Honkai. Y los mechs Titán de Anti-Entropy, las obras maestras de Tesla, eran oponentes formidables. Combinados con el sorprendentemente competente mando de Cocolia en el campo de batalla, tenían una oportunidad. En un momento dado, incluso Cocolia tuvo que unirse a la batalla. Los mechs asignados para proteger a las científicas también se vieron atacados varias veces. Incluso Einstein, para proteger a la inconsciente Tesla, tuvo que defenderse de una bestia Honkai con un puñetazo potente antes de que los mechs de escolta la remataran. Después de lo que pareció una eternidad, las bestias Honkai, que parecían haberse dado cuenta de que no estaban consiguiendo nada, empezaron a dispersarse. Algunas se quedaron a lo lejos, otras se dirigieron a la superficie y el resto se esparció en todas las direcciones. Las maltratadas fuerzas de mechs, con sus unidades de escolta reducidas a la mitad, solo pudieron verlas irse, incapaces de perseguirlas. O quizás Cocolia simplemente se sintió aliviada de verlas partir. Todas las unidades, mantengan la vigilancia. Ordenó, con la voz ronca. Después de un rato, cuando fue evidente que las bestias Honkai no volverían, soltó un suspiro de alivio y dio nuevas órdenes. Algunos de ustedes, quédense aquí y aseguren la zona. El resto, vengan conmigo. Tenemos que ver cómo están las naves de transporte. Sin las naves, estaban atrapados. Tesla y Einstein no podían discutir eso. El grupo se dividió de nuevo. Ya he contactado con el cuartel general para que nos ayuden. Enviarán naves a recogernos, dijo Tesla, con la voz débil por el cansancio. No te preocupes, Mopead. Einstein negó con la cabeza. Me preocupa otra cosa. ¿El qué? La mente de Tesla estaba lenta por la fatiga. Antes de que pudiera preguntar, oyeron los pesados pasos de los mechs que se acercaban en el agua turbia. Malas noticias. Las naves de transporte están casi todas destruidas, suspiró Cocolia, con su titán cargando un objeto grande. Buenas noticias. Encontré otro motor de energía intacto, una sonrisa depredadora se extendió por sus labios. Lo que significa que podemos reanudar la excavación. ¿Qué? Tesla la miró, atónita. ¿Ha perdido la cabeza? Por razones de seguridad, no necesitaré su ayuda en esta próxima fase, doctoras, dijo Cocolia, dirigiéndose a los mechs de escolta. Su prioridad es proteger a las científicas. Asegúrense de que no sufran ningún daño. Ni un solo rasguño. ¿Entendido? Cocolia. La ira de Tesla se encendió. Perra loca. ¿Qué demonios estás planeando? Capítulo 258. Asegúrense de que las científicas no sufran ningún daño, dijo Cocolia, llevando a su escuadrón de mechs de vuelta a las ruinas, pasando junto a Einstein y Tesla como una heroína conquistadora. Su tono era plano, sus palabras estaban llenas de una sutil amenaza. Ni un solo rasguño. ¿Entendido? En cuanto terminó de hablar, los mechs que rodeaban a Einstein y Tesla les apuntaron con sus armas, inmovilizando el titán de Einstein. Ambas científicas se quedaron atónitas. Cocolia, has perdido la cabeza. Rugió Tesla, activando los comunicadores de la zona, su voz resonando en el agua. ¿Qué censurado te crees que estás haciendo? No se alarme, doctora Tesla. Esto es para su propia protección, respondió Cocolia, con su voz condescendiente. Ahora que la crisis inmediata se ha resuelto, podemos reanudar nuestro trabajo. Aprecio sus contribuciones, doctoras. Pero no necesitaré su ayuda en esta próxima fase.
¿Qué? Después de todo, ambas son miembros valiosos de Anti-Entropy. No me gustaría ser responsable de ningún accidente. No podría mirar a la soberana a la cara si algo les pasara. Ja. ¿Ahora te acuerdas de la soberana? Tesla estaba tan furiosa que casi se echó a reír. La presión sanguínea le subió, haciéndole dar vueltas la cabeza. Escuchándote, cualquiera pensaría que tú eres la soberana. No me atrevería a albergar pensamientos tan irrespetuosos, respondió Cocolia, imperturbable ante el arrebato de Tesla. Ella tenía todas las cartas. Un consejo, doctoras. No les recomendaría ninguna acción precipitada. Estamos en el fondo del océano. Una fuga en sus cabinas sería desafortunada. Señora Cocolia, ¿está sugiriendo una ruptura? La voz de Einstein se mantuvo tranquila, sin traicionar ninguna emoción. ¿De verdad cree que puede controlar Anti-Entropy tomándonos como rehenes? Ella no se había imaginado esto. Sus desacuerdos siempre habían sido disputas internas, incluso durante los incidentes de Mecorp y Nagasora. Nunca habían cruzado esta línea. No había imaginado que Cocolia recurriría a medidas tan drásticas, convirtiendo a sus colegas en prisioneros. ¿Sería porque los sumergibles y los barcos estaban destruidos? ¿Pensaría Cocolia que todos iban a morir aquí abajo, así que los estaba arrastrando con ella? El cuartel general enviará refuerzos. ¿Podremos irnos pronto, señora Cocolia? No hay necesidad. Einstein intentó apelar a la razón. A diferencia de Cocolia, que era una recién llegada a Anti-Entropy, ella, Tesla y Welt tenían una conexión más profunda con la organización. La habían construido desde cero, la habían cuidado en su infancia, habían compartido sus sueños e ideales dentro de sus muros y habían llorado a innumerables camaradas que habían caído por el camino, pasando la antorcha de una generación a otra. Estaban orgullosas de Anti-Entropy, un orgullo que había nacido de la lucha y el sacrificio compartidos. Ahora, la responsabilidad de llevar ese legado había recaído sobre ellas. No podían fallar a sus camaradas caídos. Este sentido de responsabilidad las había hecho dudar a la hora de desafiar las ambiciones cada vez más agresivas de Cocolia. Ella no cargaba con el mismo peso. Y con Schixal acechando constantemente, como un depredador a punto de abalanzarse, se habían visto obligadas a hacer concesiones para mantener un frente unido. A pesar de sus desacuerdos, compartían un objetivo común: oponerse a Schixal y luchar contra los Onkai. Y la estructura descentralizada de Anti-Entropy, una necesidad para sobrevivir durante sus primeros años bajo la incesante persecución de Schixal, le había permitido a Cocolia acumular poder sin control. Pero a pesar de su creciente influencia y su comportamiento cada vez más arrogante, nunca habían roto filas del todo. Incluso el incidente de Mecorp había sido una jugada de poder cuidadosamente orquestada, aprovechando la debilidad de Raiden Ryoma. Deshonrosa, quizás, pero no una completa ruptura de la confianza. Aunque ese incidente había intensificado su conflicto, cuando Lin Wei había atacado a Mecorp, humillando a Cocolia, habían dejado de lado sus diferencias y se habían unido a ella contra la intrusión del forastero. Cocolia seguía siendo una de ellos. Los conflictos internos debían resolverse internamente. Einstein no se había imaginado que las cosas escalarían hasta este punto, a una casi total ruptura de la confianza. Era descorazonador. Irse. No, doctora Einstein, creo que no entiende, Cocolia la interrumpió, riéndose. Le aseguro que no tengo malas intenciones. Esto es para el bien común de Anti-Entropy. Me disculparé por cualquier inconveniente, más tarde, su disculpa carecía de sinceridad. ¿El bien común? Ja. ¡Qué cara dura! Tesla tembló de rabia. Estaba ciega al confiar en ti. Ya estaba planeando la muerte de Cocolia. Si es que alguna vez salimos de aquí. HMPH. Tan temperamental como siempre, doctora Tesla, se burló Cocolia. No se preocupe. No tengo intención de hacerle daño. Somos colegas, después de todo. Necesitamos trabajar juntas. Estás llena de mierda. ¿Qué está planeando, señora Cocolia? Einstein, siempre tranquila, miró más allá de los mechs que la rodeaban. Vio a otros instalando un gran motor de energía, y más lejos, a mechs recogiendo los restos de las bestias Onkai muertas. Una escalofriante realización la invadió. Va a reactivar las ruinas, ¿verdad? ¿Ha perdido la cabeza? Bien observado, doctora Einstein. Ver que incluso usted pierde la compostura, me alegro de haber tomado precauciones. Cocolia soltó una carcajada y luego continuó, con la voz tensa por la frustración. Hemos invertido tanto, asumido tantos riesgos, sufrido tantas pérdidas.
No podemos rendirnos ahora. Sonaba como una jugadora que había perdido todo y estaba desesperada por recuperar sus pérdidas. El costo ya invertido era demasiado alto, y el premio estaba al alcance de la mano. No podía rendirse. Y no permitiría que estas dos científicas obstruccionistas arruinaran todo. Ustedes no entienden lo que podría significar para Anti-Entropy, para el mundo, abrir esa puerta, acceder a esa dimensión. Un atisbo de locura brilló en sus ojos. ¡No! No lo permitiré. Protestó Einstein, como Cocolia había predicho. Activar estas ruinas causó este desastre. Ni siquiera sabemos la magnitud del daño en el sudeste asiático. ¿Y quiere hacerlo de nuevo? ¿No le da miedo causar otra catástrofe? HMPH, lo hecho está. ¿A qué hay que tenerle miedo? Cocolia se burló, y luego continuó, con la voz casi seductora. La puerta de entrada al mar cuántico está justo aquí. ¿No quiere verla con sus propios ojos? No, respondió Einstein con firmeza, y luego suplicó. Ya hemos causado suficiente daño. No sabemos qué otros peligros acechan en estas ruinas. Abrir una puerta de entrada a otra dimensión podría provocar consecuencias imprevistas, liberando algo aún peor. Señora Cocolia, entendemos su entusiasmo, reconocemos sus contribuciones, pero esto es demasiado importante. Tenemos que proceder con precaución, aprender de nuestros errores, investigar a fondo y elaborar un plan más seguro. ¿No sería eso mejor? Su voz era casi una súplica. Estaban atrapadas, a merced de Cocolia. Todo lo que podía hacer era intentar razonar con ella. HMPH, eso es un motivo más para actuar con rapidez. Replicó Cocolia, con la voz llena de emoción. Esta erupción en el sudeste asiático mantendrá a Schixal ocupado. Relajarán su control sobre otras regiones. Esta es nuestra oportunidad. Si esperamos demasiado, Otto se enterará de esto y enviará sus fuerzas aquí. ¿Quieren una guerra con Schixal? Tú, estás usando este desastre para promover tus propias ambiciones. Rugió Tesla, entendiendo por fin. ¿Era todo esto parte de tu plan? Tranquila, doctora Tesla, me da demasiado crédito. Esta erupción fue inesperada. De lo contrario, no habríamos sufrido tales pérdidas. La voz de Cocolia contenía un atisbo de arrepentimiento genuino. Pero ya que ha sucedido, debemos aprovecharlo al máximo. Este desastre es una cobertura perfecta para que desvelemos los secretos de estas ruinas, para obtener la clave para derrotar a los Onkai. ¿No es una contribución digna a la humanidad, incluso si fue involuntaria? Tesla se quedó sin palabras. ¿Cómo puede ser tan descarada? Y en cuanto a los riesgos que mencionas, ya los he tenido en cuenta, continuó Cocolia, con aires de suficiencia. Aprendiendo de nuestros errores, he traído el motor de energía dentro de las ruinas. Incluso si ocurre otro desastre, la barrera tendrá un suministro de energía estable. Y gracias a los acontecimientos en el sudeste asiático, incluso si algo sale mal, Schixal no podrá interferir. Las científicas se quedaron en silencio. No quedaba nada por decir. Estaban tratando con una loca. La única pregunta era, ¿cómo podían detenerla? Se devanaron los sesos, pero estaban atrapadas, indefensas. Si tan solo el Araato siguiera operativo, pensó Tesla, hirviendo de rabia impotente. Cocolia recibió la confirmación de que el nuevo motor de energía estaba instalado y conectado. Excelente, al ver que los preparativos estaban completos, despidió a las científicas y se acercó al motor, con la voz llena de autoridad. Comiencen. Capítulo 259. El costo ya invertido es algo peligroso. Puede nublar fácilmente el juicio. A pequeña escala, es la mentalidad de ya lo compré o ya estoy aquí, la autojustificación para aceptar una realidad decepcionante. Una manifestación de la aversión a las pérdidas, el instinto de evitar las pérdidas a toda costa. A mayor escala, es el jugador que sigue apostando el doble, su racionalidad aplastada bajo el peso de sus pérdidas, con la esperanza de un milagroso cambio de rumbo. Cocolia era esa jugadora, impulsada por la desesperación y una obsesión única. De alguna forma, era algo inevitable. Al igual que Tesla y Einstein se habían visto obligadas a aceptar la expedición no autorizada de Cocolia, a pesar de su ira y sus sospechas, uniéndose a ella para legitimar sus acciones y mitigar el daño potencial a Anti-Entropy, Cocolia ahora se sentía atrapada por sus propias decisiones. Sabía que lo más racional era retirarse, reagruparse y planear su siguiente movimiento. Pero toda la operación había sido no autorizada. Incluso la participación de las científicas se había conseguido a través de un trato costoso. Los planos de la llave divina.
Hasta ese momento, las cosas habían sido relativamente normales. Incluso habían esperado usar esta misión para reparar la creciente brecha entre las facciones. Pero el desastre lo había cambiado todo. Las consecuencias catastróficas, la pérdida de vidas, el daño a los recursos de anti-entropy, especialmente a las propias fuerzas de Cocolia, la facción conservadora solo había perdido el Araato. Si se retiraba ahora, admitiendo la derrota, su posición dentro de anti-entropy se debilitaría de forma irrevocable. Alguien tenía que asumir la responsabilidad por las pérdidas, y esa persona sería ella. Incluso podría correr la misma suerte que Raiden Ryoma. Encarcelamiento, desgracia. No podía aceptarlo. Así que, impulsada por la ambición y la autopreservación, dobló la apuesta. La batalla ha terminado, la crisis se ha evitado, la victoria está a nuestro alcance. Hemos llegado hasta aquí. No podemos rendirnos ahora. Se enfureció internamente. Si logramos activar estas ruinas, obtener la llave, desbloquear la puerta de entrada al mar de Quanta, entonces todos los sacrificios habrán valido la pena. Yo, Cocolia, seré la verdadera heroína de anti-entropy. Y su razonamiento no era del todo defectuoso. La erupción en el sudeste asiático distraería a Schixal, desviando su atención y sus recursos. Esta era la oportunidad perfecta. Una oportunidad que no podían permitirse perder. Pero primero, necesito quitar a esas dos científicas molestas del camino, pensó, decidiendo actuar de forma preventiva, incluso si eso significaba una ruptura permanente. Si admitía la derrota, su facción se vería destruida de todos modos. Si tenía éxito, tendría la ventaja para negociar. No me queda nada que perder. Lo apostaré todo a esto. Respiró hondo, su calma exterior enmascaraba su desesperación interior, y dio la orden. Comiencen. El proceso ya era familiar. La falta de cooperación de las científicas era irrelevante. Sus fuerzas entraron en acción, recogiendo innumerables cadáveres de bestias Onkai y alimentándolos en el horno de energía. El horno dormido volvió a la vida con un rugido, su brillo se intensificó, iluminando las profundidades oscuras como si fuera de día. El intenso calor vaporizó el agua circundante, creando un vórtice revuelto de burbujas alrededor del motor y los mechs que lo atendían, como si intentara consumirlos. Pero una molestia tan pequeña no era nada para la tecnología de anti-entropy. El motor rugió, canalizando su poder a través de gruesos cables hacia las ruinas, reactivando el sistema de barrera dormido, cuya cúpula cristalina brilló con energía renovada. Al ver que la fase inicial procedía sin problemas, Cocolia no pudo contener su risa triunfante. Mopead, tenemos que hacer algo. Gritó Tesla, empujando frenéticamente los inútiles controles de su cápsula de escape. Tenemos que detenerla. No se moleste, doctora Tesla, interrumpió Cocolia, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Para su propia seguridad, he tomado ciertas precauciones. ¿De qué estás hablando? Tesla sintió una oleada de pavor. Usted tiene mucho genio, doctora. No me gustaría que accidentalmente presionara el botón equivocado e inundara su pequeña cápsula de escape. Las consecuencias, bueno, estoy segura de que puede imaginarlas, Cocolia se burló, y luego dio sus órdenes. La doctora Tesla es un activo valioso, una mente brillante. Como su colega Y. Socia preocupada, tengo que garantizar su seguridad. Suelden su cápsula de escape. Tesla se quedó mirando el comunicador, atónita. Cocolia, ignorando su indignación, añadió con falsa preocupación. Tengan cuidado de no dañar los sistemas de soporte vital. Cocolia. El zumbido de los sopletes, mezclado con el rugido del motor de energía, ahogó el furioso rugido de Tesla. Ser encarcelada por su propia tecnología era una profunda humillación. Doctora Einstein, estoy segura de que entiende mi posición, dijo Cocolia, girando su atención hacia Einstein, con un tono engañosamente amigable. Ninguna de nosotras quiere perder a una colega valiosa, ¿verdad? Tiene razón, señora Cocolia. Gracias por su preocupación. Yo también estoy preocupada por la naturaleza impulsiva de la doctora Tesla. Sin embargo, tengo curiosidad. A diferencia de la enfurecida Tesla, Einstein se mantuvo tranquila. Había perdido toda la fe en Cocolia. No tenía sentido enfadarse. ¿Cómo piensa explicarle sus acciones a la soberana cuando regrese? Welt era el símbolo de la unidad, el núcleo que mantenía unida a anti-entropy. Aunque lo consideraba impulsivo e inmaduro, ella y Tesla siempre habían defendido su autoridad como soberana. Incluso cuando estaba ausente, a veces tenían que arrastrarlo de vuelta y obligarlo a trabajar.
Le presentaré resultados satisfactorios, respondió Cocolia, su voz flaqueó ligeramente. No entendía la reverencia de las científicas por Welch. Para ella, la soberana era una figura distante, casi mítica, poderosa y enigmática. De lo contrario, ¿cómo podría haberse enfrentado a Schixalioto durante tanto tiempo? Es así. Eso espero, Einstein vio a través de su farol. Decidió guardar silencio, una forma de resistencia pasiva y de autopreservación. Cocolia estaba claramente inestable. Provocarla sería una tontería. Necesitaba sobrevivir para hacerla responsable. El silencio de Einstein complació a Cocolia. Volvió a centrar su atención en la tarea que tenía entre manos: reactivar las ruinas. Con la barrera restaurada, el siguiente paso era drenar el agua. Pero había un problema. Los puntos de equilibrio calculados por Tesla y Einstein ya no eran válidos después de la batalla y la inundación. Necesitaban volver a calcular. Pero Cocolia ya no podía contar con su cooperación y no quería perder más tiempo. Pensó que lo peor ya había pasado. El terremoto anterior no había causado más daños y no habían surgido nuevas bestias Onkai. Ya no necesitaba ser cautelosa. También había tomado la precaución de traer el motor de energía al interior de las ruinas. Incluso si ocurría otro desastre, la barrera tendría un suministro de energía estable. Impulsada por un temerario deseo de éxito, ordenó que comenzara la secuencia de drenaje a máxima potencia. Bajo las atentas miradas de las científicas, una furiosa, la otra resignada, el nivel del agua dentro de las ruinas descendió rápidamente. Toda la estructura se balanceó y gimió, tratando de encontrar un nuevo equilibrio a medida que su centro de gravedad cambiaba. Pero el nivel del agua seguía bajando, el centro de gravedad seguía cambiando y los temblores continuaban. Por suerte, no se produjeron más desastres. Todos soltaron un suspiro de alivio colectivo. Pronto, el agua se drenó por completo, y las ruinas, como antes, se elevaron del lecho marino, un palacio fantasmal suspendido en el agua. Al ver que su plan tenía éxito, Cocolia se rió triunfante, llevando a sus fuerzas hacia la parte más profunda de las ruinas. Al final de un largo pasillo, había un dispositivo enorme y extraño. Una imponente estructura con forma de ala, que irradiaba una luz azul oceánica profunda, encerrada en un recipiente cilíndrico, como un ángel dormido, esperando ser despertado. Si Lin Wei hubiera estado allí, se habría sorprendido por su parecido con otro dispositivo que había visto en el Reino Elíseo, uno con un propósito completamente diferente. ¿Es esto, el ojo de la profundidad? Cocolia abrió la cabina de su mech y salió, su esbelta figura vestida con un uniforme azul oscuro. Se acercó al dispositivo, con los ojos llenos de una extraña fascinación. «Mopead, haz algo», gritó Tesla, todavía atrapada en su cápsula de escape. Einstein dudó. ¿Debería atacar? Se sentiría deshonroso. «Doctoras, ¿ven esto?», gritó Cocolia, con la voz llena de emoción. Esto es el ojo de la profundidad, una maravilla de la era anterior. Un dispositivo construido por la avanzada civilización de Mu para explorar el mar de Quanta. A pesar de haber estado enterrado durante milenios, sigue intacto. Un verdadero milagro. Entiendo su emoción, señora Cocolia, pero le insto a que tenga cautela, respondió Einstein, con un tono plano. Y tengo curiosidad, ¿cómo sabe su nombre? Los planos que nos proporcionó no lo mencionaban. HMPH, lo encontré en otros documentos. ¿Es tan sorprendente, doctora? La emoción de Cocolia se vio atenuada por la pregunta de Einstein. Lo que importa es que está en nuestras manos. Por fin podemos completar lo que ellos empezaron. Nosotras. Antientropy. Ja. No eres digna. Se burló Tesla. HMPH, doctora Tesla, su miopía es realmente decepcionante, replicó Cocolia, molesta. Esto es un milagro, algo que ni siquiera Schixal ha podido conseguir. Yo encontré este lugar. Yo nos traje aquí. Yo aseguré esta victoria para Antientropy. Yo, Cocolia. Sintió una oleada de orgullo, su ego se infló. Soy yo quien le ha traído a Antientropy un nuevo futuro. Y usted, doctora Tesla, aferrada a sus principios anticuados, a su autoproclamado título de gran científica, nos ha estado frenando durante demasiado tiempo. Señaló el dispositivo, con la voz llena de una indignación justificada. Abra los ojos y vea lo que es esto. Yo soy el futuro de Antientropy. Estaba incrédula. Tontas tercas, no tienen derecho a juzgarme. Tesla se quedó sin palabras. A pesar de su temperamento, valoraba la razón y la lógica.
No se rebajaría al nivel del discurso irracional, casi infantil, de Cocolía. Señora Cocolía, por favor, guarde estas observaciones improductivas para nuestras reuniones habituales. Esos son los lugares apropiados para discutir, no este, dijo Einstein, con su tono tranquilo enmascarando un golpe seco. Y permítame recordarle que, si este dispositivo es la llave del mar de Quanta, como afirma, ¿ha considerado las consecuencias de conectar dos dimensiones diferentes? ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Cocolía se burló, desestimando sus preocupaciones. Es un dispositivo construido por la era anterior para estudiar el mar de Quanta. ¿Por qué debería haber alguna consecuencia para nosotros al usarlo? Los tiempos han cambiado. Los Onkai eran más activos en la era anterior, lo que significa que el mundo en sí existía a un nivel de energía más alto, explicó Einstein. Piense en ello como la barrera alrededor de estas ruinas. Separa nuestro mundo del mar de Quanta, manteniendo una diferencia de presión. En la era anterior, debido a la mayor actividad Onkai, esta diferencia estaba dentro de un rango seguro, lo que permitía la observación y la investigación. Pero ahora, esta diferencia es desconocida. Abrir una puerta de entrada entre dimensiones sin los cálculos adecuados podría resultar en una afluencia catastrófica de energía, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Una fuga en las ruinas podía contenerse. Pero, ¿qué pasaría si el mundo mismo sufriera una fuga, una afluencia de energía incontrolable? El pensamiento la aterrorizaba. Quizás estaba siendo demasiado cautelosa, pero tales riesgos no debían tomarse a la ligera, especialmente no por alguien tan imprudente como Cocolía. HMPH, está metiendo miedo. No dijo nada de esto durante los experimentos X-10, Cocolía se burló, con la voz llena de resentimiento. Sacrificó a mis hijos, uno tras otro, y ahora se hace la preocupada por los riesgos. Es asquerosa, doctora. ¿Acaso no me he comprometido? ¿Acaso no he intentado ser razonable? Estas científicas moralistas la habían decepcionado. Bien. Lo haré yo misma. Las científicas se quedaron en silencio, con un destello de culpa en sus ojos. Algunas cosas no se podían justificar, ni siquiera con la excusa del progreso científico y los riesgos inevitables. No pudieron pronunciar esas palabras. Fue debido a las contribuciones y sacrificios pasados de Cocolía que le habían permitido acumular poder dentro de Anti-Entropy, una decisión de la que ahora se arrepentían. Pero eran científicas, no políticas. Estaban aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores por el camino. Aún así, eso no era una excusa. Las acusaciones de Cocolía escocían. ¿Qué? Ninguna respuesta ingeniosa esta vez. Cocolía se burló, y luego agitó la mano con desdén. Si tienen miedo, haré que mis mechs las escolten a un lugar más seguro. No necesitan presenciar esto. Cocolía, tú. Prepárense para la transferencia de energía. Cocolía la ignoró, volviendo su atención al dispositivo. Hemos pagado un alto precio para llegar aquí. No podemos irnos sin activarlo, sin confirmar que sigue funcionando. Un dispositivo roto e inutilizable, por muy impresionantes que fueran sus orígenes, no le servía para nada. Ella necesitaba un éxito rotundo. Y. Quiero verlo, quiero ver cómo es el mar de Quanta, murmuró. Una de sus hijas, C.L. Boyerey, se había perdido en un accidente cuántico. Desde que se enteró del ojo de la profundidad, se había aferrado a una débil esperanza. Quizás su hija seguía viva, en algún lugar de esa otra dimensión. Como los innumerables mitos y leyendas sobre el más allá, un consuelo para los vivos, una bendición para los muertos. La tecnología cuántica de Anti-Entropy era más avanzada que la de Schicksal, pero su comprensión del mar de Quanta en sí se quedaba atrás. Otto, con su acceso a ruinas más avanzadas de la era anterior, sabía más sobre ese reino. Incluso había enviado a una valquiria en una misión de reconocimiento hace años. Esa misión había transformado a Durandal de una novata impulsiva en una guerrera formidable. Pero esa información era clasificada. Anti-Entropy no sabía nada al respecto. Más cadáveres de bestias Onkai fueron alimentados al horno, convertidos en energía y canalizados al dispositivo dormido. El dispositivo se agitó, su resplandor azul se intensificó. Lejos, más allá de los límites de su mundo, en un reino que escapaba a la comprensión humana, se alzaba un magnífico cerezo, sus flores eternamente vibrantes, un milagro en el paisaje cuántico. Debajo del árbol, un joven de cabello blanco estaba sentado, con los ojos cerrados, su espalda ancha e imponente, como una montaña inquebrantable, un glaciar eterno, que irradiaba un aura de poder y aislamiento.
Abrió los ojos, girando su mirada hacia algo que estaba detrás de él. Capítulo 260. El mar de Quanta era un reino que pocos en la era actual habían explorado. Schixal y Antientropy habían dedicado, o dedicarían, vastos recursos a su estudio, y cada uno había logrado avances significativos, aunque diferentes. Sus descubrimientos eran diferentes no solo por su rivalidad y falta de colaboración, sino también porque sus descripciones del mar de Quanta parecían hablar de dos cosas completamente distintas. Años más tarde, bajo las ruinas del Ojo de la Profundidad, Einstein explicaría su entendimiento del mar de Quanta a Bronya y Teresa. Todo en el universo está hecho de cuantos, y los cuantos son inciertos. Cuando se observan, colapsan de una superposición de innumerables estados posibles, a través de diferentes tiempos y espacios, a un único y definido universo, el que percibimos. La energía que se desborda de estos innumerables universos similares pero diferentes converge como el agua, formando una dimensión que existe entre estos mundos paralelos. Eso es el mar de Quanta. Sin embargo, años antes, Otto, al explicar el mar de Quanta a una joven Durandal antes de su primera expedición, había ofrecido una teoría diferente. El mar de Quanta existe fuera del espacio-tiempo conocido, en paralelo al mundo real, una vasta colección de dimensiones de bolsillo fragmentadas e inestables. Incluso las constantes físicas fundamentales fluctúan violentamente a través de este paisaje fracturado. Los mundos son tan frágiles como pompas de jabón, formándose y colapsando constantemente. Pero dentro de esta caótica extensión, existen universos burbuja estables, anclados por anclajes de éter. Otto, al haber localizado uno de estos universos burbuja, había enviado a Durandal y Rita a encontrar su anclaje de éter, con la esperanza de confirmar su teoría. Esa expedición las había convertido en las formidables valquirias que eran hoy. Incluso sin su rivalidad personal, sus teorías contradictorias habrían sido suficientes para encender un acalorado debate. Pero, ¿quién tenía razón y quién estaba equivocado? Quizás ninguno de los dos, y quizás ambos. Porque durante su expedición, Durandal se había encontrado con la doctora Schrödinger, que había ofrecido una tercera explicación. El mar de Quanta es el fundamento de todos los universos, un medio capaz de sustentar innumerables mundos posibles, que existen a través de las 11 dimensiones. El éter, la sustancia del mar de Quanta, forma membranas dentro de sus mareas de energía cíclicas. Estos universos burbuja formados espontáneamente heredan diferentes dimensiones y leyes del éter. Nuestro mundo, por ejemplo, es una membrana que se extiende infinitamente a través de 4 dimensiones, con 7 dimensiones enrolladas, y sus constantes físicas son consistentes con nuestra experiencia cotidiana. Cuando dos membranas estables son lo suficientemente similares, la distancia entre ellas disminuye, lo que permite la transferencia de materia y energía de la membrana más pequeña a la más grande. Esto puede hacer que la membrana más pequeña se degrade, volviéndose más susceptible a la influencia de otras membranas, y eventualmente formando una membrana proyectada. En tales membranas proyectadas, solo las áreas influenciadas por otras membranas permanecen estables. El resto se disipa. El universo burbuja que Durandal había explorado era una de esas membranas proyectadas. Era un concepto complejo, pero esencialmente una síntesis de las teorías de Otto y Einstein. Innumerables mundos existían dentro del mar de Quanta, interactuando e influyéndose mutuamente, intercambiando, o filtrando, energía y materia. Las membranas ancladas formaban sistemas aislados, menos susceptibles a la influencia externa, creando mundos estables, o universos burbuja. Estas eran las conclusiones a las que había llegado la civilización actual. ¿Tenía la era anterior su propia comprensión, más completa? Sí, la tenía. La doctora May le había explicado pacientemente su investigación a un guerrero de cabello blanco de mente simple. Desafortunadamente, Kevin no había entendido, solo se limitaba a mirar su hermoso rostro con una sonrisa de enamorado. Más tarde, las sonrisas se desvanecieron, pero él seguía escuchando atentamente, su aparente calma enmascaraba su confusión, absorbiendo sus palabras, aunque no pudiera entender su significado. May, a pesar de su brillantez, estaba exasperada. Pero persistió, sabiendo que él recordaría todo lo que le dijera, confiando en que con el tiempo lo entendería. Tenía una fe inquebrantable en el hombre que había elegido. May, ¿crees que, en algún universo burbuja, nacido de nuestro mundo, podría haber otra tú u otro yo? Kevin había preguntado un día, su habitual actitud alegre reemplazada por una tranquila reflexión. Si es así, ¿no estarían solos? May se sorprendió por su inesperada pregunta. Ella sonrió. Quizás, alguna vez. Pero ya no.
¿Por qué? Porque tú el yo en ese universo burbuja sabría que en algún lugar, en otro mundo, hay otra versión de ellos, pensando en ellos. ¿Cómo podrían estar solos, sabiendo eso? Lo siento, no lo entiendo, dijo Kevin, sacudiendo la cabeza. Mei se acercó para tocar su rostro, pero él se apartó, evitando su contacto. Ella sonrió suavemente. Algún día lo entenderás. Pero espero, que nunca tengas que hacerlo. 50 milenios después, Kevin lo entendió. Había aprendido a ser un líder, un estratega, no solo un guerrero, llevando a cabo las tareas imposibles que le habían confiado. Pero el ya no están solos de Mei no se trataba de la ausencia de la soledad, sino de compartirla, pensó, un destello de vulnerabilidad en su expresión habitualmente estoica. Pero no podía permitirse ser vulnerable. Apartó el pensamiento. HMM. Sintió una onda en la dirección del mundo real, una perturbación en las mareas cuánticas. ¿Se ha abierto la conexión? Se preguntó. ¿Ha crecido la energía imaginaria del mundo lo suficiente como para resistir el éter cuántico? El tiempo vuela. Solo un mundo con suficiente energía podría perforar la membrana que lo separaba del mar de Quanta sin ser consumido por las mareas cuánticas. Y ese aumento de energía significaba, es hora. Se puso de pie, preparándose para regresar a ese mundo familiar pero extraño, para reanudar su deber. HMM. Se dio cuenta de algo inusual en la grieta y se detuvo a mitad de camino. Esto no es lo que esperaba. En lo profundo del abismo, en el ojo de la profundidad. El cambio llegó más rápido, y más lento, de lo que nadie esperaba. A medida que el dispositivo absorbía la energía, se activó, su brillo se intensificó, se levantó de su plataforma, flotando en el aire, sus estructuras en forma de alas se desplegaron, girando lentamente, como un ser vivo tomando aliento. Toda la ruina se iluminó, la barrera brilló con energía renovada, iluminando el océano circundante. Tesla, Einstein e incluso Cocolía contuvieron la respiración, anticipando la siguiente fase. Pero no pasó nada. Las científicas se relajaron un poco. Aumenten el flujo de energía. Gritó Cocolía, negándose a creer que terminaría de forma tan anticlimática. Más restos de bestia songa y fueron alimentados al horno, convertidos en energía pura y canalizados al dispositivo. No hubo una explosión devastadora ni temblores. El pilar azul zumbó suavemente y luego emitió un rayo de energía pura y silenciosa que se conectó con la base de abajo, la atravesó y llegó al fondo de las ruinas. El rayo se intensificó, su luz era cegadora. Decenas de rayos más pequeños irradiaron desde la base, refractándose, intersecándose, tejiendo una compleja red de luz, una esfera deslumbrante e impenetrable. Crack. Un sonido como de porcelana rompiéndose la sobresaltó. Una puerta de entrada profunda y oscura se abrió en el centro de la luz, su marco brillaba con energía. Como el ojo de un gigante abriéndose en el abismo, una vista impresionante. Mopead. Gritó Tesla. Einstein, anticipándose a esto, ya había activado todo su equipo de grabación, capturando cada punto de datos posible. Modo de análisis. Conectó a su asistente de IA al sistema, sumergiéndose en su trabajo. No estaba del todo dispuesta a morir por el conocimiento, pero ya que el daño estaba hecho, bien podría aprender algo de él. Esto era mucho más informativo que su investigación teórica anterior. Cocolía se rió triunfante, y luego señaló casualmente a un mech cercano. Tú, atraviesa. Mira lo que hay al otro lado. Necesitaba información de primera mano para reclamar el crédito por este descubrimiento. Señora Cocolía, por favor, reconsidere. Instó Einstein. Ya ha tenido éxito. No hay necesidad de correr más riesgos. HMPH, no me digas qué hacer, Cocolía la ignoró, todavía disfrutando de su triunfo. Einstein observó impotente cómo el mech entraba por la puerta de entrada, desapareciendo en lo desconocido. Incluso sus pesados pasos se desvanecieron. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, esperaron, conteniendo la respiración. Clank, 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 los pasos familiares regresaron. El mech había completado su misión. Excelente. Informa, la emoción de Cocolía se convirtió en alarma al notar algo detrás del mech que regresaba. Clank, 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 más pasos, caóticos y desorganizados, resonaron desde la puerta de entrada, haciéndose más fuertes. ¿Cómo es esto posible? Solo había enviado un mech. Y había regresado.
Estos nuevos pasos solo podían significar, antes de que pudiera procesar el pensamiento, varios mechs de colores extraños salieron de la puerta de entrada, abalanzándose sobre el desprevenido mech de anti-entropy. ¡Boom! El mech explotó. Los extraños mechs, idénticos en diseño a los suyos, se desvanecieron al instante, como si nunca hubieran estado allí. Luego, reaparecieron, rodeando a mech de Cocolia. ¿Qué? Ella se quedó atónita. Los mechs fantasmales se desvanecieron de nuevo, excepto uno, que la atacó. Eso es, teletransportación cuántica. Einstein reconoció el fenómeno, analizando los datos. Ese no es un mech real. Es una entidad cuántica, colapsada de una superposición. ¿Qué? Cocolia, esquivando los ataques del mech, evitando por poco un golpe crítico gracias a sus escoltas, gritó. ¿Estás diciendo que es solo energía? La materia y la energía son intercambiables, señora Cocolia, respondió Einstein con calma. Esa entidad probablemente interactuó con su mech en el mar de Quanta, absorbió su información y luego se materializó en nuestro mundo. Piense en ello como, una sombra de un objeto físico en el reino cuántico, su tono se volvió serio. Ha cometido un error, señora Cocolia. No deberíamos habernos apresurado a esto. Cállate. Cocolia espetó, ordenando a sus mechs que atacaran. Rodearon al mech cuántico, apuntando a su núcleo, una esfera oscura y giratoria. El mech no explotó, sino que simplemente se disolvió, como una pompa de jabón que estalla. Cocolia lo vio desaparecer, aliviada, pero trató de sonar despectiva. HMPH, sombras cuánticas, no hay nada que temer. Einstein no era tan optimista. Las lecturas de energía aumentaban constantemente. Esto era solo el principio. Más pasos resonaron desde la puerta de entrada. Un segundo mech cuántico emergió, luego un tercero, un cuarto. Maldita sea. Cocolia ordenó a sus fuerzas que atacaran, pero los mechs cuánticos parecían interminables, saliendo por la puerta de entrada, su número aumentaba, su velocidad se aceleraba. Se teletransportaban a voluntad, aparecían y desaparecían, se multiplicaban en copias idénticas, lanzando ataques coordinados desde múltiples direcciones. Los mechs de anti-entropy, que no estaban preparados para tales tácticas poco convencionales, lucharon por hacerles frente. Tesla, con los ojos llenos de fascinación, grababa frenéticamente los datos, ya imaginando nuevos mechs diseñados para contrarrestar estas entidades cuánticas. Señora Cocolia, se lo ruego de nuevo. Apague el dispositivo, cierre la puerta de entrada, mientras aún pueda. Suplicó Einstein. La afluencia de energía cuántica aumentaba, el riesgo de una reacción en cadena catastrófica crecía exponencialmente. Cocolia dudó. No quería ceder ante estas dos observadoras. Luego, la situación volvió a cambiar. Nuevos tipos de mechs cuánticos comenzaron a emerger, imitando a los mechs de anti-entropy en el campo de batalla. Esto es malo, dijo Einstein con severidad. El mar de Quanta está influyendo en nuestra realidad. El mech cuántico inicial había sido de un solo tipo, basado en el que había cruzado la puerta de entrada. La aparición de nuevos tipos significaba que los dos mundos se estaban fusionando, que la energía cuántica estaba interactuando con su realidad. Parecía un avance positivo, pero también significaba que el aislamiento de su mundo se estaba rompiendo, que su energía estaba interactuando con otro reino, potencialmente mucho más poderoso. ¿Quién sería asimilado en tal intercambio? La puerta de entrada se ensanchó, la afluencia de mechs cuánticos aumentó, un verdadero torrente de sombras cuánticas. Y entre ellas, vio, bestias Onkai. Señora Cocolia. La voz de Einstein era aguda con advertencia. Esto se está saliendo de control. Todas moriremos si esto continúa. No logrará nada. Cocolia sabía que tenía razón. Pero morir aquí con estas dos no era parte de su plan. Tomó una decisión rápida. Apaguen el motor. No pasó nada. El dispositivo continuó funcionando con normalidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no obedecen? Miró hacia atrás y sintió un escalofrío de pavor. Los mechs que custodiaban el motor estaban abrumados por las sombras cuánticas, incapaces de llevar a cabo sus órdenes. Maldita sea. Maldijo, y luego, ignorando al mech cuántico que la atacaba, apuntó las armas de su mech al grueso cable de energía que conectaba el motor con el dispositivo. ¡Bum! 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 El cable se vio envuelto en llamas. TSH. Un mech cuántico golpeó su mech, las chispas volaron en la cabina, un trozo de metal le cortó la frente. Sus escoltas intervinieron, salvándola de un golpe fatal. ¡Bum!
El cable cortado explotó, liberando una oleada de energía que sacudió el suelo. La explosión fue la gota que colmó el vaso. La puerta de entrada se abrió de par en par, el ojo del gigante se transformó en una boca abierta, liberando un torrente de entidades cuánticas. Miles y miles de sombras cuánticas inundaron las ruinas, pasando sin esfuerzo a través de la barrera, extendiéndose en todas las direcciones como zarcillos de energía cuántica, disipándose solo después de alcanzar una cierta distancia, una distancia que se expandía rápidamente. Estamos perdidos, murmuró Tesla, atrapada en medio del enjambre de sombras cuánticas. Si tan solo ese idiota terco de Joachim estuviera aquí, se desplomó en su silla, su voz llena de tristeza. Se sentirá tan solo, completamente solo. En el mar de Quanta, Kevin vio cómo la onda del mundo real se intensificaba, transformándose en un remolino. Lo entendió. Todavía no es el momento, murmuró, su expresión tan fría e inmutable como un glaciar. Pero está cerca. Tienes que darte prisa, Su. Pateó algo casualmente fuera de su sombra y luego se dio la vuelta, se sentó de nuevo bajo el cerezo, cerró los ojos, ignorando el mundo real, reviviendo sus dolorosos recuerdos. El objeto que había pateado se elevó hacia el mundo real, un proyectil silencioso, atravesó el remolino y reveló su verdadera forma. Una criatura monstruosa y enorme, encajada firmemente en la puerta de entrada entre los dos mundos. Tlaloc, el dios supremo de la lluvia y las tormentas en una mitología que se había encontrado cuando viajó por el mundo en los primeros días de la nueva civilización. Él traía tanto la lluvia que daba vida como las tormentas destructivas. Kevin le había dado ese nombre después de encontrarse y someter la sombra cuántica de la criatura poco después de llegar al mar de Quanta. Había presenciado y recordado muchas cosas durante sus viajes, incluyendo estos, en su opinión, mitos y leyendas bastante tontos. La civilización comienza en la ignorancia, como una semilla que brota de la tierra, le había dicho Su. Él había observado, un observador silencioso, un viajero de paso, un forastero. Al igual que ahora observaba el mundo que amaba desde fuera de su alcance, salvándolo una vez más, en secreto. Podría haber destruido fácilmente a la criatura, pero se había sorprendido al descubrir que estaba influenciada por su voluntad, dispuesta a obedecerle. No estaba particularmente interesado en ella, pero no se había negado, guardándola dentro de su sombra. Podría ser útil algún día. Y ahora lo era. La conexión prematura entre el mundo real y el mar de Quanta necesitaba ser sellada. Hace 50 milenios, podría haberse felicitado por su inteligencia, presumiendo ante sus amigos, disfrutando de sus elogios o de sus ojos en blanco. Pero ya no tenía energía para tales actividades frívolas. Era algo pequeño, un inconveniente menor. Un hombre cargado con el destino del mundo no se detenía en tales trivialidades. Tlaloc, con su enorme cuerpo a medias en el mar de Quanta y a medias en el mundo real, tapó la grieta de forma efectiva, deteniendo el flujo de energía cuántica. Roar. Levantó sus brazos colosales, más grandes que rascacielos, y los golpeó. ¡Bum! El impacto resonó a través del agua, enviando ondas de choque en todas las direcciones. Las ruinas temblaron, el lecho marino se sacudió. Las sombras cuánticas, tanto dentro como fuera de las ruinas, se disolvieron, su energía fue absorbida por la onda de choque, amplificando su poder. ¡Bum! La onda de choque viajó a través del agua, a través de las trincheras, a lo profundo de la tierra, despertando a criaturas que dormían, sacándolas de su antiguo sueño. Emergieron de las profundidades, una horda masiva, siguiendo la onda de energía que retrocedía. Fue como una repetición del desastre anterior. Pero a Tlaloc no le importaba. Ese no era su propósito. El ojo de la profundidad había sido desactivado, y la grieta, abierta por la energía cuántica, comenzó a cerrarse, aunque de mala gana. Las científicas y Cocolía, inconscientes por la onda de choque, se perdieron el espectáculo. También se perdieron la vista que habría llenado a las científicas de vergüenza y desesperación. Tlaloc las ignoró. No tenía interés en estos humanos insignificantes, siempre y cuando no interfirieran con su tarea. Con la crisis inmediata resuelta, su continua presencia impedía que la grieta se cerrara por completo. Se retiró al mar de Quanta, su enorme forma aún bloqueaba parcialmente la puerta de entrada, evitando más fugas. La grieta se selló lentamente, pero quedó una pequeña fisura, un recordatorio de lo que había sucedido, que filtraba rastros de energía cuántica, alterando sutilmente el entorno circundante.
Pero finalmente, con la batalla terminada, el silencio regresó al abismo, dejando solo las ruinas brillantemente iluminadas, un palacio submarino resplandeciente, suspendido en la oscuridad eterna. Tal como había sido, hace 50 milenios.